hablaremos de patogeografía. Las enfermedades infecciosas que se presentan en la comunidad dependen muy mucho del área geográfica en la que se está, de la situación de desarrollo socioeconómico en el que se está y fundamentalmente de las características de los sistemas asistenciales que existen en esas áreas concretas. Esta enfermedad que hoy tenemos no es una enfermedad nueva. Les iré desarrollando a lo largo de la pequeña charla con objeto de que no sé si el señor presidente estimará que al final haya algún coloquio, en qué situación se encuentra la enfermedad hoy y desde cuándo encuentra en la faz de la Tierra este microorganismo que es el virus de ébola y por qué se llama así este virus, la situación en la que hoy nos tiene como amenaza fundamentalmente al mundo del África occidental y teóricamente como hipotético riesgo que hemos de padecer o no las sociedades y colectivos desarrollados en nuestro medio como es el occidente europeo o lo es Norteamérica o Sudamérica. En relación con este virus, hemos de expresar que esta familia del virus de ébola es una familia que taxonómicamente se conoce con sumo detalle. Es una enfermedad en la cual distintos microorganismos son capaces de producirla. Hace unos años existía un germen que fue una partícula viral que apareció en Marburg, en Alemania, 1967, 47 años de ello, en la que un virus producía unas enfermedades fundamentalmente a partir de monos y que produjo daños importantes en las personas que trabajaban laboralmente en sus laboratorios de investigación. Era una enfermedad infectocontagiosa tan severa que producía lo que llamamos una fiebre hemorrágica aguda y desde el año 67 se viene trabajando con ello. Es la hora que les he de decir, octubre del 2014, no existe virus, no existe vacuna frente a este virus, frente al que tanto miedo se le tenía. Posteriormente aparece un nuevo virus del que ahora hablaré con más detenimiento, que lo represento en rojo, que es el virus peligroso, hipotéticamente represento con el color de este semáforo, en el sentido que esta es la auténtica partícula viral que hoy tenemos como problema sanitario en el mundo. Y finalmente existe un tercer género situado taxonómicamente en el virus, denominado cuevavirus, pero que afortunadamente todavía no se han descrito cuadros clínicos que afecten a la especie humana. Hablar del género ebolavirus, ¿significa hablar de un solo virus en la naturaleza? No. Significa que en este momento hablamos de 5 especies diferentes taxonómicamente entre una partícula viral denominada virus ébola, género ebolavirus. Luego, referirnos a la enfermedad por virus ébola significa en principio referirnos desde el punto de vista microbiológico a 5 posibles enfermedades por virus distintos. Les comentaré cómo apareció esto en la historia. En rojo de nuevo les represento la cepa ébola virus Zaire, región del centro del África y que es teóricamente un territorio geográfico que antiguamente era Zaire, pero que actualmente en los mapas le conocemos con el nombre y en Sanidad Exterior Internacional con el nombre de República Democrática del Congo. El virus de Sudán y el virus del Zaire, en las que explicaré exactamente cómo aparece y cómo se deriva este virus. Pero es que posteriormente aparecen otros ebolavirus que son el virus Reston, el virus Typhoid en Costa de Marfil y el virus Budimungio, que aparece teóricamente también en la parte del África Occidental. En conclusión, hablar de la enfermedad de ébola hoy en nuestro medio y en el mundo occidental es hablar del virus por esta especie denominada ebolavirus Zaire. Con esta información tenemos que pasar a describir 2014, países asustados, África contemplando un grave problema en la que sobre la pobreza, la condición débil socioeconómica, los bajos sistemas sanitarios, se está ensañando una enfermedad. Esto es nuevo y aquí les voy a dar una sorpresa. 1976, 38 años atrás, se descubre concretamente un virus en una ciudad nazara que pertenece a la área geográfica de Sudán, por debajo del Cuerno de África, y en la ciudad de Yambuco aparece en la Gran República del Zaire. Piensen que en ese momento estos territorios pertenecían a colonias de países muy desarrollados de Europa y allí se origina en el África Oriental y en el África Occidental 2 epidemias severas. Pero estos 2 municipios, Nazara y Yambuco, uno en el Sudán y otro en el Zaire, están separados nada menos que por 850 kilómetros de distancia. ¿Cómo puede el virus viajar de un sitio a otro y por qué preocupa ese momento al mundo? 318 pacientes, y como son territorios que están colonizados por países muy desarrollados, con grandes equipos médicos, con grandes equipos de hospitales de campaña, con grandes posibilidades de referir muestras analíticas tomadas en el África Central y enviarlas a Centro Europa para analizar la importancia del laboratorio de desarrollo, se describe que de los 318 mueren exitus 280.
Significa que la letalidad es brutalmente alta. De cada 100 personas mueren 88. Definimos ello como 88% de letalidad. Y por el contrario, además, la segunda brote epidémico, 284 pacientes mueren, 151, letalidad del 53%. Esto no lo habíamos visto con cifras parecidas ni siquiera por asomo, con graves e importantes epidemias que en el África Central se estaban produciendo. Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud que se dirigen a esos países a estudiar estos brotes entienden en aquel momento, 1976, que hay falta de higiene, que hay un entorno medioambiental sumamente deficiente, que las personas que lo contraen han tenido un contacto estrechísimo con primates no humanos, que realizan una serie de cortejos socioculturales que son los cortejos funerarios mediante los cuales el manejo de los cadáveres, el besuqueo de los cadáveres, incluso las horas larguísimas a lo largo de varios días antes de enterrarlo, lleva a un riesgo tremendo de que las personas que contraen la enfermedad hayan sido quienes más próximamente han estado con esos cadáveres. Es la cultura, son los países en ese movimiento de su desarrollo y que por lo tanto nada contrario pudiera hacerse. Pero llega un tema importante que dice también aquellos ciudadanos del África en esos dos territorios que han manejado animales selváticos han contraído la enfermedad. ¿Es una enfermedad de algunos animales que pasa al hombre? Es una interrogante que en aquella fecha se planteaba. 3 años después se repite todo ello en Sudán del Sur. 34 pacientes gravemente afectados con 65% de letalidad. Y en 1994, hasta esta fecha, no ocurre nada. La enfermedad queda silente en la faz de la tierra del África. 15 años silente. No sabemos por qué todavía explicar. Reaparece en Gabón, país también del África Occidental, y en Costa de Marfil, de nuevo, 15 años después, este brote, y hablamos de 1994. Si somos capaces de representar este mapa, dejé de pintar Sudán. Aquí al sur de Sudán está la ciudad de Nazara. Esto es Zaire. Aquí tenemos teóricamente los lagos Arturo, Eduardo, lago Victoria, lago Tanganica, la Gran Sierra que tenemos aquí, picos de altura nada menos que de 4.700 metros de altura, toda la gran cubeta del Congo, drenaje de los ríos, entre ellos el Congo, y teóricamente drenaje al Atlántico. País que teóricamente contrae la misma enfermedad de algunos ciudadanos del norte, al igual que los ciudadanos del sur. Cepa de Sudán, cepa del Zaire. Virus parecido, pero que hoy sabemos tenía diferente homología en su genoma y pudiéramos conceptuar que son dos virus del mismo género, pero de distinta especie. Y así nos encontramos hasta 1900. Hoy el gran problema lo tenemos metido mucho más hacia Occidente, en el África Occidental. Ha dejado de ser un problema del África Central y por ello llamamos en este momento la epidemia del África Occidental, de la que ahora hablaremos. Con esta información tenemos que Sudán, que aquí les remarco, es el origen de este proceso clínico. Zaire es proceso clínico que va en segundo lugar. Y finalmente tenemos que de nuevo aparece en otro territorio que es Gabón. Y en ese territorio de Gabón nos encontramos que nos permite decir que en el 1995 existe un brote grave en el Zaire con 315 pacientes, de los que sabemos que el 81% contraen la muerte. Fechas y datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Año posterior, nuevos casos, pero en Gabón, como les he representado en el mapa, más hacia el occidente. 3 epidemias por la cepa Zaire, con una homología porcentual muy alta, hablando de un virus parecido pero no el mismo, nos permite decir que de 315 pacientes, una brutal y altísima letalidad del 81%, y esto genera gran miedo en la colectividad científica. Luego afecta seriamente al Zaire, como les he explicado, y una enfermera, aquí la tenemos recogida, desde Gabón hace un viaje a Sudáfrica y allí se pone enferma en el periodo de incubación después de haber salido totalmente concordante con la opción de que fuera un proceso clínico por el virus que la cepa Zaire. Y este healthcare worker, este trabajador de la salud, trabajador sanitario, fallece en 1996. Ya enferman personas que dan asistencia a nuestros enfermos por este virus tan brutal. Luego aparecen unos brotes menores, pero persisten en otros 2 territorios geográficos que son Uganda y el Congo. Y de nuevo se asocia a todas las personas que la han contraído tienen bajo nivel de higiene en su habitáculo, bajo entorno medioambiental, contacto estrecho con los primates no humanos, ahora les contaré cuáles son,
participan en cortejos funerarios con la cultura que anteriormente les he comentado, manejan e ingieren carnes de estos animales selváticos y por primera vez aparece el riesgo de un personal asistencial por cuanto los centros asistenciales donde se asisten a estos pacientes que incluso mueren tienen bajo nivel técnico. Con esta información arrancamos un nuevo siglo y tenemos un brote grave en Uganda, 425 enfermos, 53% de letalidad. Año quinquenio 2015, nuevos casos en Gabón y el Congo. Sigue la enfermedad avanzando. En Uganda aparece una nueva cepa. La nueva cepa que antes les pintaba arriba en la primera de las imágenes, la cepa Mozambique, que es teóricamente afectando a 149%, pero un hecho significativo, mata menos patógenos, 25% de cada 100 mueren. Tenemos que circula durante los años 8 y 12 en brotes menores en Zaire, en Uganda, y la letalidad comprendida entre el 44 y 71. Diferenciamos pues dos cepas que tienen distinta constitución genómica y a su vez distinta capacidad de dañar a los seres humanos, 25% de letalidad versus 44-71. Y en el 12 aparece en el Zaire, ya denominado no Zaire, sino República Democrática del Congo, y es esta cepa segunda que les explicaba. Reaparece en el 13 en varios países del África Occidental, y aquí es la cepa que les pinto en rojo desde el principio, la cepa Zaire, que es la que actualmente nos encontramos, que está en Guinea-Conakry, llegando a las autoridades sanitarias de Guinea-Conakry a presentar un informe detalladísimo ante la Organización Mundial de la Salud, hecho que ocurre el 22 de marzo del año 14. Tal día como el 11 de marzo del 14, yo tenía la suerte de ingresar en esta Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo. Días después, al retorno, nos encontramos. ¿Qué está pasando en Guinea-Conakry? ¿Qué está diciendo su Ministerio de Sanidad? Que tienen un problema brutal y que les preocupa seriamente a la OMS y no solo a ese gobierno. 2013 teníamos esa información, 2014, Semana Santa prácticamente de este año. En 2014 se está produciendo un brote en el África Occidental. La Organización Mundial de la Salud hace tan solo cuando estamos con el bañador, el día 8 de agosto de este 14, declara nada menos que de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional en base al artículo 13, se declara por la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, la emergencia en salud pública de importancia internacional. Y ya el tema traspasa, sale las fronteras del África Occidental para preocupar brutalmente a todo el mundo occidental y desarrollado. Pero la Organización Mundial de la Salud, días después, en septiembre, tan solo hace unas semanas, junto con la Asamblea General de las Naciones Unidas, han creado la misión de las Naciones Unidas para la respuesta ante la emergencia por el virus de ébola, programa Timber, para contener esa epidemia. Y se establece el cuartel general en aquella ciudad que en Ghana, estamos por encima del trópico de Capricornio, estamos aproximadamente en el paralelo 6 aproximadamente y algo. Accra es teóricamente la vertical que tenemos con lo que fuera Castillo Nuestro, que es el meridiano de Greenwich. Y en Accra está actualmente establecido en el territorio de Ghana nada menos que la operación de esta misión de Naciones Unidas. No es un problema de España, es un problema en este momento mundial y que la Organización Mundial de la Salud ha tomado riendas en el asunto con objeto de poder resolver este problema que afecta seriamente al África Occidental. De todas formas, tranquilidad. Estamos en España, es un país desarrollado, tenemos un gran sistema sanitario, luego les comentaré, y por lo tanto, esto que hoy afecta globalmente al mundo y que nos preocupa a todos, el hecho es que estando centrado allí, y si desde el año 76 aquello empezó, ha preocupado brutalmente por cuanto se ha expandido desde el África Occidental a otros países más desarrollados y ha preocupado seriamente. O se les ayuda o este tema no se resolverá. Este coronavirus tenemos que referir a lo que hoy tenemos en nuestro país, en España 2014, que yo creo que por eso es por lo que tenemos que dar esta charla con el nombre de la Real Academia que he establecido, incrementando la comunicación a la opinión pública. Y aquí les voy a recordar que en el año 14 España presta la asistencia al primer caso importado que se produce en nuestro país, por el hecho de la repatriación en un trabajador sanitario, hermano Pajares, de la Orden de San Juan de Dios. Es atendido en el Hospital Carlos III de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no del Ministerio, y el paciente fallece. Primer caso importado con fallecimiento. En 2014
observamos que se está produciendo brote en el África Occidental y que la Organización Mundial de la Salud ha hecho lo que antes les expresaba, declarar la emergencia y crear la misión de Naciones Unidas. En 2014 España presta asistencia meses después, semanas después, de un segundo caso importado también por repatriación. Era un trabajador sanitario, ya no personal de enfermería, sino médico, también de la Orden San Juan de Dios, asistido en el Hospital Carlos III de la Comunidad Autónoma de Madrid y también fallece. Y recientemente hemos tenido en España la asistencia al primer caso autóctono contraído en nuestro país, por cuanto estos dos casos importados habían sido contraídos en el África Occidental y asistidos médicamente en Madrid. Este es el primer caso autóctono, que para nosotros es lo que llamamos un caso secundario desde el punto de vista epidemiológico. Significa que sabemos que su contagio vino de otro ser humano y ha sido por un contagio laboral. Y como tal habrán visto los medios de comunicación social que la propia estructura sindical de comisiones obreras lo ha definido con nuestra legislación como accidente laboral. Entre comillas, toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia de un trabajo que efectúa por cuenta ajena. Esto es un contagio laboral al asistir al caso 2 del padre médico, García Viejo, leonés, que con motivo de esa repatriación. La mujer es una auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de la propia plantilla y en verde, semáforo. Ha conseguido su curación, pasado 2 resultados negativos con los intervalos correspondientes, con las muestras microbiológicas y afortunadamente este caso evolucionó excepcionalmente. Este hecho revolucionó prácticamente a toda la comunidad científica europea y a la americana. Nos planteamos el tema que mal habíamos hecho en nuestra comunidad. Había gran problema político de por qué se repatriaron estos compañeros patriotas y teóricamente el por qué hemos tenido que asistir a aquello. El hecho es que teóricamente tenemos que decir que el ébola virus en España 2014 ha generado algo tan importante que nos permite decir: ha sido una EDO, enfermedad de declaración obligatoria. A esos términos obedece este acrónimo. A Europa ha habido que declararle European Center of Disease Control, al Centro de Control de Enfermedades de toda Europa. Y esto ha sido en octubre del 14. España teóricamente salía en todos los programas de televisión a nivel europeo, en toda la prensa escrita, en todos los medios visuales y en todo lo que es la comunicación social. España, país de interés turístico brutal, ha sido amenazada incluso de que aquí no se podía venir. Intereses partidistas, intereses políticos, intereses comerciales, intereses económicos, eso es un tema político en el que no entramos. El hecho es que ha tenido una gran repercusión en la salud pública internacional con mayúsculas. Era el primer caso producido como autóctono en un país europeo. Así las cosas, ello tuvo una enorme trascendencia en la opinión pública. Ha habido que hacer revisión de los llamados procedimientos o protocolos médicos, fundamentalmente los aspectos diagnósticos y terapéuticos precoces. Ha habido que revisar la información y la formación de los trabajadores sanitarios, todos que pudieran hipotéticamente atender a pacientes de importación o casos secundarios, mediante la utilización de lo que llamamos EPI, equipos de protección individual, que es todos esos equipos que se ponen los trabajadores sanitarios, que habrán visto ustedes en distintos niveles, para conseguir defenderse de la agresión del virus después de asistir a un paciente. Ha sido necesaria la creación de un gabinete interministerial que han visto ustedes en los medios de comunicación social de extraordinaria importancia por grandes facultativos muy cualificados de muy distintas ramas. Se ha creado una comisión especial para el manejo de salud pública en el seno del Ministerio, aunque el enfermo pertenecía a la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha habido gran número de consideraciones políticas en las que no entramos y que ustedes perfectamente conocen. Ha tenido un brutal seguimiento informativo como nunca en últimos años ha hecho una enfermedad infecciosa. Ni las vacas locas, ni el virus de la gripe aviar, ni el virus de la gripe pandémica del 2009, nada como ello. Seguimiento informativo brutal. Y debe incrementarse lo que hoy nos trae aquí, la comunicación a la opinión pública, y esto ¿quién lo ha establecido? La Asociación Mundial de la Sumatoria de Médicos de todo el mundo, y que es el organismo AMA, Asociación Médica Mundial. El ébola virus ha sido sometido a control rigurosísimo por la Organización Mundial de la Salud. Ya en España no trabajamos solo como francotiradores, trabajamos dentro del paraguas de la Organización Mundial de la Salud, como ustedes han visto últimamente en las epidemias de gripe por los virus pandémicos que han existido con el gran temor. Y eso sí fue una pandemia porque afectó a los 5 continentes del mundo. Esto no es una pandemia, es una epidemia localizada en el África Occidental y que ha dado algunos casos secundarios, entre ellos el de España que les comentaremos.
la ONU ha dictado recomendaciones para impedir la propagación internacional que salga del continente africano a los territorios, por ejemplo, los que hoy nos encontramos. Y recomienda los países no afectados, España entre ellos, esto lo decía 7 de abril de 2014, días antes de la Semana Santa. Recuerdo haber firmado el primer documento en el hospital nuestro en el cual decíamos: recibida la comunicación del Ministerio de nuestra comunidad autónoma, que tiene gran desarrollo en nuestros programas de índole de acción, establecíamos 10 de abril de 2014. Queridos compañeros jefes de todas las especialidades médicas, estamos en presencia de algo que no estando en España nos ha de preocupar seriamente por cuanto pudieran venir casos aquí. Desde abril, y si recordamos que el 20 de marzo había hecho la declaración el ministro de Guinea-Conakry de casos de brote que lo tuvo en diciembre de 2013, podemos pensar que llevamos meses trabajando en todo esto a nivel de todas las autoridades sanitarias, y la primera opinión a la opinión pública es: no piensen ustedes que ha cogido de sorpresa. Esto es algo que se estimaba que pudiera pasar, que de hecho ha pasado y que teóricamente ha sido consecuencia de distintos problemas, fundamentalmente por no haber atajado el tema en aquellos territorios. La pobreza da base y sustento a que las enfermedades infecciosas acantonen en determinados territorios geográficos. Patogeografía de enfermedades infecciosas. Hoy grandes problemas con el VIH, el África negra está sumamente afectado. Hoy problemas con tuberculosis pulmonar respiratoria por cepas de bacilo de Koch multiresistente a los fármacos tuberculostáticos que tenemos. Grandes brotes de sarampión por falta de vacuna a aquellos niños. Grandes problemas de gastroenteritis aguda con diarrea, deshidratación, desequilibrio electrolítico y muerte infantil en los primeros meses de vida. Ahora les comentaré alguna cosa sobre ello. Y estos problemas que habitualmente llevaban a los enfermos a los hospitales, en este momento ya no pueden acudir porque les da miedo ir a centros asistenciales, llamémosle hospitales en aquellos territorios de una forma eufemística, de forma que teóricamente esta epidemia está repercutiendo seriamente sobre otras situaciones de grave riesgo infectocontagioso que existen en poblaciones sumamente desfavorecidas y que tenemos en este momento en aquellos territorios. Amén de que da miedo a algunas profesiones sanitarias meterse a tratar los enfermos, como ven ustedes en los medios de comunicación social. Problema serio, problema importantísimo, problema que en este momento nos lleva a analizar qué recomendó la OMS cuando era abril del 2014 para su información. Elaboren los países no afectados, y entre ellos España, recomendaciones para minimizar los riesgos de exposición a aquellos individuos de nuestra nacionalidad que viajen a aquellos países afectados. Segundo, estén preparados para detectar, para investigar y para tratar posibles casos de enfermedad por virus ébola. En tercer lugar, informen a la población sobre la situación de la epidemia, que creo que genera un éxito de esta Real Academia, que da una información directa a una población concreta. Y en cuarto lugar, abril del 2014, facilitar la repatriación de cualquier ciudadano que pueda haber estado expuesto al virus. Nada absurdo ni contra la política de la OMS han hecho nuestras autoridades sanitarias, y habrán visto que ha sido ejemplar desde el punto de vista sanitario para su información y opinión personal, cómo las autoridades militares han hecho el protocolo de evacuación de repatriación con rigurosa disciplina en el traslado de dos compatriotas que han sido el padre Pajares y que ha sido el hermano también García Viejo, y que afortunadamente han fallecido. Ejemplar disciplina, ejemplar orden, ejemplar medidas de protección, ejemplar rapidez en el desarrollo de toda la operación, y que teóricamente nos permite decir: no se lo ha inventado nadie en España. Ha sido facilitar la repatriación de cualquier ciudadano que pueda haber estado expuesto al virus, de acuerdo con las recomendaciones temporales que la OMS ha venido haciendo a países no afectados. Estas recomendaciones temporales están permanentemente en revisión. La información es casi a diario, y les puedo decir que sigue siendo vigente este tipo de asuntos. Estados Unidos también lo ha hecho, Alemania también lo ha hecho, otros países centroeuropeos también lo han hecho, y verán ustedes que el tema es que de esos casos que se repatrian no ocurran casos secundarios en nuestro país. Y por eso hay que dar el máximo de información, para que, pudiendo asistir a estas personas como casos importados a asistir en nuestro país, no ocurran casos secundarios, fundamentalmente el personal sanitario, contraídos en nuestros medios. La enfermedad tiene una clínica, de la cual hay algunos médicos en la sala, me vais a permitir, queridos compañeros, que hable de una forma muy ligera. El periodo de incubación
días importantísimos. Como mínimo se han descrito 48 horas 2 días y como máximo 21 días. El que expuesto al riesgo de enfermedad por el virus ébola es capaz de pasar 21 días y no contraer la enfermedad, esta persona no va a tener enfermedad en adelante. Para rara vez se producen manifestaciones. Luego ese tiempo de incubación del virus mientras llega y empieza a pelearse con nuestras defensas, puesto que al fin y al cabo un virus tienen el tamaño de 1 centímetro de la cabeza, son capaces de quedarse con 1 milímetro, son capaces de dividir 1 milímetro en 1000 veces, son capaces de dividir 1 milímetro en 1.000.000 de veces. Cada una de esas unidades es teóricamente 1 milímetro, 1 nanómetro, y este virus puede tener exactamente 100, 200, 500 o 1000 cuestiones de ese tamaño. Estas partículas infinitesimales, que son las partículas virales, son capaces de producir este tremendo problema que están produciendo en el África Occidental con el riesgo para todo esto. ¿Qué es un virus? Una estructura química, biológica. ¿Qué somos los seres humanos que enfermamos? Seres humanos compuestos por órganos y sistemas anatómicamente, pero química. Luego el virus es una estructura química biológica que viene a luchar contra estructura química en nuestro organismo, la base molecular de todo lo que es la patología infecciosa humana y animal, al igual que ocurre en las plantas, es lo que explica este fenómeno. El virus no viene a cargarse a la naturaleza humana ni a los animales, el virus viene a supervivir, el virus viene a algo tan recio como es perpetuar su especie, y esto históricamente lo que nos plantea el problema. ¿Quién gana en la batalla virus-ser humano? ¿Gana el virus? Morimos. Gana el ser humano, curamos. Esta es la información que os puedo dar en este momento. Este periodo de incubación es muy asintomático, es muy poco manifiesto, pero cuando aparece la enfermedad con clínica y manifiesta de signos y síntomas entre los días 2 y 21, hablamos del periodo con síntomas o periodo sintomático. Y podemos decir que transcurre como si fueran 2 semanas. Lo habrán podido ver teóricamente muy bien en la persona enferma que hemos tenido en nuestro país hace tan solo 1 semana. La primera semana, después de iniciar bruscamente un cuadro de fiebre, esto ha sido tremendamente polémico, el 38 grados centímetros más arriba, más abajo, los 101 y pico en los grados Fahrenheit, y al menos 2 de estas manifestaciones, dolores de músculos, dolores de cabeza, dolores de garganta, faringitis, vómitos, dolores del abdomen y diarrea, da lugar a que en la segunda semana, si aquello no evoluciona bien, parece que va a mejorar, pero teóricamente pueden aparecer complicaciones como son lesiones sobre la piel, que denominamos rash, afectaciones del hígado, afectaciones del riñón, aumento de los ganglios linfáticos, deshidratación de la persona y desequilibrio electrolítico, manifestaciones neurológicas y hemorragias internas o externas. En los puntos donde se le inyecta a los pacientes, las agujas dejan graves lesiones sanguíneas. Por eso en este momento los enfermos decimos, personal de enfermería, pinchen lo menos posible, intramuscular y por supuesto a ser posible intravenosa. Le tenemos miedo a la punción para entrenar al paciente, pero si el proceso clínico lo requiere, hay que hacerlo. Valentía, profesionalidad y altísimo nivel de protección es lo que habitualmente recomendamos a nuestros trabajadores sanitarios. Hay cuadros de petequia, manchas de sangre, de ahí el nombre antiguo de fiebre hemorrágica, equimosis, que son manchas como cardenales, enantemas, lesiones hemáticas teóricamente en la cavidad bucal, subconjuntival, lesiones debajo de la conjuntiva, y puede aparecer complicaciones serias importantes de tipo de shock, de tipo de coagulación intravascular diseminada, de tipo de fallo multiorgánico, que llevan a nuestro paciente a la muerte. Otras manifestaciones descritas como cuadros de mayor duración han sido dolores articulares, afectaciones de la médula espinal, afectaciones de la uvea en el ojo, afectaciones de los testículos, y en este momento sabemos que un varón que padezca esta enfermedad, aunque se negativice en sus análisis, su semen está eliminando al menos durante 7 semanas el virus de ébola. Y teóricamente en este momento se estima que el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, incluso en sujetos curados varones, pueden transmitir la enfermedad si no se utilizan los medios anticonceptivos, como usted entenderá, o de preservado físico, como consecuencia de que este virus mantiene su presencia en fluidos de este tipo. En mujer no hay descrito este tema. Pero la cosa no queda aquí. Cuando científicamente nos planteamos, la Organización Mundial de la Salud sabe, y he recopilado documentos, estos documentos personal míos que tengo teóricamente, aquí me parece que pone la fecha algo así como 8 de octubre de 1976, no veo bien, pero algo así debe poner, fecha muy próxima a esto. Estamos a 30 de octubre, un 8 de octubre de hace 38 años, aquí tenemos en la banda en francés y aquí tenemos en la banda en inglés, cómo se empieza a describir sospecha de enfermedad viral hemorrágica epidémica en Sudán y Zaire.
Y aquí nos viene a decir más o menos. Una epidemia de fiebre hemorrágica ha hecho su aparición teóricamente en estas regiones como estamos observando. Y aquí teóricamente lo que nos viene a decir es que es un virus que no se conoce con sumo detalle, que está afectando a personas que viven en su domicilio, que está afectando a personas que están en asistencia hospitalaria y que requiere un estudio importantísimo porque todavía no ha sido identificado la gente. 1976, primer caso descrito en la literatura científica mundial, propio boletín oficial de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos aquí, en la cual se decía algo en Sudán que antes les pintaba en el África Central, algo en el Zaire está ocurriendo, fiebre hemorrágica aguda con altísimo nivel de letalidad, no sabemos lo que es y afortunadamente hubo la suerte. Congo era belga, Amberes tenía un magnífico laboratorio de investigación biológica, Dr. Patin manda equipos de su laboratorio allí, se toman las muestras y se las traen con sumo cuidado al material de bioseguridad. Ese material aparece en Amberes y Dr. Patin empieza a hacer lo único que se podía hacer en aquel momento para el diagnóstico de virus. No son las pruebas que tenemos hoy desarrolladas de biología molecular, sino de imagen, y lo someten a microscopio electrónico. Y Patin dice, estoy viendo un virus que esto es como filamentos. Patin dice, no me quedo conforme con esto que yo tengo porque nunca lo he visto. Una fiebre hemorrágica puede ser el virus de Marburgo. Voy a mandar la muestra al Dr. Bowen. Y se lo manda al Dr. Bowen, que está en Port Down, en Salisbury, ciudad que está a mitad de camino en el centro sur, hacia el oeste, de Londres a Plymouth. Y en Salisbury hay un gran laboratorio que dirige el Dr. Bowen. Recibe la muestra de Patin y dice, estoy viendo lo mismo que me describen las muestras de estas personas negras. No sabemos lo que es, mandémoslo a Estados Unidos y se envía a Atlanta, Georgia, y ahí se analiza por el Dr. Johnson y teóricamente se llega a la presencia de lo mismo. Los tres investigadores de Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos tenían delante 1976, noviembre está en una fecha en la que teóricamente dicen estamos en presencia de un virus que no conocíamos. No es el virus de Marburgo y ahora os voy a explicar por qué. Reino Unido. Se produce una información en la que se dice, bueno, no se ve muy bien porque pese a que el señor Agustín nos ha puesto la imagen nítida, pero no se ve bien. Viene a decir, un trabajador de investigación de los laboratorios de Salisbury en Port Down, en Inglaterra, se acaba de infectar por las muestras que nos mandan desde Zaire. Este enfermo ha contraído un proceso clínico serio, lo que hoy es el virus de Ébola, 1976. Este enfermo lo hemos tenido que someter en una sala de aislamiento importantísima, le hemos aplicado inmunoglobulina o suero de plasma de convaleciente tratado a 60 grados durante 60 minutos de aquellos pacientes y ha curado. Hemos hecho un seguimiento de todos los contactos, lo que hoy hacemos. El diagnóstico era la primera vez que un trabajador no asistencial sanitario, sino investigador sanitario en un laboratorio, y aquí nos viene a decir, sobre el dedo, atravesando el guante, ha tenido una punción y se ha inoculado percutáneamente. Un pinchazo con material biológico procedente de aquello. Hemos visto antes la enfermera de Gabón, hemos visto ahora el contagio percutáneo. 1976, la OMS en sus documentos oficiales en francés y en inglés describía semanalmente lo que ya en este momento preocupa seriamente a la comunidad. Hasta el día de hoy, hasta el día de septiembre, hasta el día de abril del 14, toda Europa ha estado así lentamente igual que Estados Unidos. Johnson se ponen a trabajar en octubre, noviembre del 76 y el 12 de marzo del 77 en Center Disease Control de Estados Unidos, con su equipo de colaboradores, describe: estoy viendo al aumentar a 44.000 veces con las lupas de mi microscopio electrónico un nuevo virus causante de la fiebre hemorrágica aguda en el Zaire. Y aquí están las imágenes. ¿Verdad que parece una vista aérea del helicóptero Pegaso de tráfico de lo que en este momento es la estructura? Es la primera vez, 1977, 12 de marzo, que en un dato científico en revista médica se publica esta investigación. Johnson, desde el CDC en Estados Unidos, igual que Weber, teóricamente Bowen, que lo hemos visto en Salisbury, en Inglaterra, y al igual que Patin, la misma muestra la tuvieron los tres laboratorios. Pero es que llega más. Este virus, para nosotros, es un virus parecido al de Marburgo del año 67, solo que esto es un like Marburgo del año 76. Vamos a hacer una cosa.
vamos a teóricamente inyectar a unos cobayas y le vamos a meter el virus que conocíamos, Marburgo, y le metemos el virus nuevo que viene del África Negra. Vamos a ver qué pasa. Lo enfrentamos mediante una técnica que en este momento la hemos superado, que es la inmunofluorescencia de anticuerpos, frente a la cepa Marburgo 67 y frente a esa Marburgo parecida del año 76, que por cierto procedía de una chica mujer que había sido afectada en Kinshasa, negrita de 40 y tantos años. Y dice, los enfermos de los que hemos obtenido este virus cuando lo inoculamos con el virus Marburgo, fíjense, da una reacción a diluciones del suero hasta 640 veces. Conclusión, cuando lo ponemos con el virus nuevo del año 76 no reacciona. Este virus Marburgo no era el mismo. Y dicen ellos, pues inoculemos a los cobayas con la cepa que ahora obtenemos del año 76. El suero a título 256 reacciona y no reacciona con el virus Marburgo. Estamos en la conclusión de que el virus Marburg Light no era un virus igual o parecido, sino que era un virus absolutamente distinto por confirmación ultraestructural del microscopio electrónico y por confirmación de respuesta inmunológica en animal de experimentación. Con esta información, Johnson, en esa misma fecha, desde Estados Unidos, dice, en concurrencia con el profesor Pauwing, que les he escrito anteriormente de Amberes, y con el profesor Pauwing, teóricamente el Centro de Investigación por Down, que es el que está en Salisbury, han descrito y proponen el nombre de virus ébola para este nuevo agente. El virus es un pequeño río que existe en Zaire, que circunvala, que tiene sus meandros en la población de Yambuco, aquella que describimos al principio. Y ellos un consejo, se sugiere que no le demos el nombre del país ni que específicamente le demos el nombre de ninguna ciudad, utilicemos el nombre 1977, descripción en la revista científica internacional en la que se propone que lleve el nombre de este pequeño río de Zaire el descubrimiento de la misma cepa que teníamos. Ébola viene del nombre del río próximo a la ciudad de Yambuco, en el norte de Zaire, y es el virus que hasta aquí hoy nos ha traído. Cuando nosotros analizamos este mapa, les puedo decir al día de la fecha 30 de octubre cómo está. Si somos capaces de analizar que Sudán y Zaire se quedaron aquí y que estamos hablando de estos países del África Occidental que aquí tenemos, les voy a expresar que teóricamente aparece en este territorio Guinea-Conakry, aparece en este territorio de Sierra Leona, aparece en este territorio que tenemos aquí, que es el tercer país hoy afectado, en el cual nos encontramos que la cepa está ahí endémica. Y observamos que en Níger, en Nigeria, teóricamente en la ciudad de Níger, en este puerto, y teóricamente aquí, que lo tenemos en Senegal, hemos tenido enfermos que se han curado. Estos dos países han quedado libres, les represento en verde, porque han estado más del doble el periodo de incubación sin tener casos nuevos. Y en este momento se describió tan solo hace una semana el caso de Mari, aquí al norte, que tenemos teóricamente en amarillo, que es la chiquita de 2 años que ha fallecido y que en este momento está todavía no en periodo verde por la OMS, sino pendiente que se nativice. 3 grandes países. ¿Dónde llega la sorpresa? Llega la sorpresa de que en Mali, este es el caso de la niña de 2 años, la abuela se encuentra que mueren sus hijos, que muere su nuera, que mueren sus nietos y se queda con la única niña de 2 años que tenía. Mueren todos. La abuela atraviesa con la niña y se mete de Guinea-Conakry y se mete en Mali. La chica falleció pese a haber atendido en un centro internacional para la enfermedad de ébola. Este es el caso de Mali importado. Un caso habido y en rojo un caso fallecido. ¿Qué más tenemos? En España tenemos un caso llamado secundario, represento en verde, que es el caso de la enfermera auxiliar que tenemos con el nombre de Teresa Romero, que conocerán por los medios de comunicación. Y la suerte para España, digamos el desahogo a la comunidad científica internacional, ha sido que en la misma semana en Estados Unidos aparecen una serie de enfermos, de los cuales hay 2 perfectamente casos secundarios. Si esto les ha cogido el toro a Estados Unidos con esta envergadura de niveles asistenciales, tecnológicos y de investigación, no es nada raro que nos haya cogido en España, pese a todas las connotaciones que ella pueda tener. Por supuesto que perseguimos el riesgo cero, perseguimos que no haya cosas de tipo infeccioso, pero esto ha dado una tranquilidad tremenda y entenderán que lo explico entre comillas, en el sentido de que en España se han hecho las cosas bien o mal, pero países con mucho mayor desarrollo que el nuestro han tenido casos también secundarios. 2 enfermeras, aquí tienen Nina Fan y teóricamente Amber Joy Wilson, hoy verde. Las 3, Teresa Romero, Nina Fan en Estados Unidos y Amber Joy Wilson, verde, en su casa y curada. ¿Quién ha dicho que el sexo femenino era el sexo débil? Aquí tenemos teóricamente la información que pueden tener al día de la fecha.
No quisiéramos que estuviera ocurriendo en ningún sitio, pero España ha aparecido y ha aparecido en USA. ¿Quién nos ha ayudado a que esto aparezca? Habrá que mirar a algún sitio para decir que bien hemos podido respirar cuando esto lo hemos visto también en ese país. Actualización al dato a 5 días atrás, 25 de octubre, cuando hablaba con el doctor don Juan García Cuyana de la Cruz, gran amigo, con el que tuve las conversaciones en las que me pedía en nombre de la Junta Directiva: Curro, por favor, ven y háblanos de este asunto. Este 25 de octubre tenemos aquí los casos de estos tres grandes países: Guinea, Liberia y Sierra Leona. 1.500 casos, 900 fallecidos, 4.600 casos, 2.700 fallecidos, Sierra Leona 3.800, 1.200, en total 10.000 casos clínicos, de los cuales la mitad prácticamente ha fallecido, 48.42 me parece que es. Estas cifras, como verán ustedes, que dicen estamos permanentemente sujetos a cambio debido a la reclasificación, retrospectivas, investigaciones y la posibilidad de diagnóstico de laboratorio. Con lo cual esto día a día la OMS lo va a cambiar. La última imagen que les he traído esta, en la cual les puedo decir que las estimaciones según New Journal permiten decir que teóricamente esto sobrepase los 20.000, incluso 50.000 casos en cuanto sea unos meses más adelante, de no actuar severamente la OMS en aquellos países. Y España, aquí tenemos Mali, el caso que ha tenido con fallecimiento que les describía de la chiquita de 2 años. España, el caso que hemos tenido de la enfermera auxiliar con curación, por lo tanto sin fallecimiento. Y en Estados Unidos los 4 casos que han tenido con en conclusión 6 de 2. Pero el tema no queda ahí. El que nos preocupa es que España ha aparecido y afortunadamente en verde el caso se ha curado. Trabajadores sanitarios, muchos de vosotros, algunos estaréis en esta condición. Preocupa seriamente los trabajadores de atención de salud, llamados TAC, en inglés Health Worker, directamente en la atención a estos pacientes que se encuentran afectados por el virus de ébola. A fecha 23 de octubre, el dato de la Organización Mundial de la Salud nos permite decir: en Liberia, 228 trabajadores de hospitales han contraído la enfermedad o de asistencia domiciliaria o las consultas externas de ellos. En Sierra Leona 127, en Guinea-Conakry 80, en Nigeria 11. En total, al día de la fecha, 450 trabajadores sanitarios han contraído esta enfermedad, de los cuales han muerto 244. El 54% han fallecido. Tema serio que represento en rojo para entender que el entregar la profesión al desempeño de salvar la vida de otros pacientes en ocasiones lleva la vida del propio profesional. Las medidas con las que tenemos que protegernos en la asistencia tienen que ser altísimas, brutal, y les diría que lo máximo de riesgo de contención. En España hemos tenido un caso, en Estados Unidos hemos tenido 3 casos, que son en este momento los trabajadores de atención de salud. Esto no lo hemos visto en brote epidémico reciente en el mundo. En vista de lo cual, la Organización Mundial de la Salud establece un programa global de respuesta y un programa respuesta de alerta. Y a través de esta red que aquí les represento, se llegan a establecer una serie de criterios, lo que se conoce con el nombre de protocolo del Ministerio de Sanidad, al igual que el protocolo de las comunidades autónomas en España. Nos permite decir que hablamos de 3 cosas para su conocimiento: el criterio clínico que tiene que tener un paciente para decir que está enfermo por ello, el criterio de laboratorio de microbiología y el criterio epidemiológico. Sin estos 3 conceptos ensamblados no se puede decir que nadie tiene ébola. Por lo tanto, no tengamos temor, hagamos las cosas sensatamente de acuerdo con lo que es criterio científico en el Sistema Sanitario Nacional o en la clínica privada. El criterio clínico es aquel paciente que cumple la siguiente condición: tener fiebre por encima de, hoy ya esto ha sido rebajado, esto es lo que decía el protocolo el día que le apareció el cuadro clínico de aquella auxiliar de clínica de Madrid, aquello de que el médico de atención primaria había cometido un error en su diagnóstico presuntivo, el protocolo rigurosísimo que en ese momento se aplicaba en todos los centros de atención primaria. Esto es lo que decía: aquella enfermera, aquella auxiliar, nunca tuvo en esas fechas 38.6. Por lo tanto, seamos sensatos a la hora de juzgar desde los medios de comunicación lo que los médicos dicen, lo que los pacientes piensan y las repercusiones que ello tiene. Esto ha sido rectificado. Una vez más, la clínica manda, la investigación va por delante de nuestro desarrollo, y esto nos tiene que llevar a una información. Sepan como opinión pública que permanentemente las autoridades sanitarias y sus especialistas médicos habitualmente están revisando periódicamente de forma brutal, no en España, sino en el contexto de todo el continente europeo, en el continente americano y en el continente asiático, para poner esto al día. El paciente tenía que tener esa fiebre y cualquiera de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor abdominal y cualquier forma de manifestación hemorrágica no explicada.
fallo multiorgánico, o una persona ha muerto de manera repentina y sin otra cosa que lo explicara. ¿Con eso se diagnostica o tenemos sospecha de ello? No. ¿Qué hay que tener? Criterio epidemiológico. Y esto es lo que tienen que tener ustedes claro. En el momento en que una persona puede decir, es que yo tengo, ahora viene la gripe, ¿quién no va a tener fiebre? ¿Quién no va a tener dolor de cabeza? ¿Quién no va a tener un cuadro de abdominal? ¿Quién no va a tener manifestaciones de algún tipo? ¿Y una gripe por tener fiebre? No. Sensatez. Hay que tener un cuadro clínico muy inespecífico, febril de aparición aguda, y además este criterio epidemiológico. Sin ello no hay algo posible. Al menos uno de los siguientes antecedentes posibles: exposiciones durante los 21 días anteriores, previo al inicio de esa sintomatología, de dos cosas. O se ha estado allí, en esas áreas que les he representado geográficamente, en una de las áreas donde ha habido transmisión de enfermedad por virus de ébola, o, caso en España, se ha mantenido un contacto con un caso llamado en investigación no confirmado, o con sus fluidos corporales y muestras biológicas. Si no se dan alguna de estas dos circunstancias, aunque se dé esto, eso no es un cuadro siquiera sospechoso de ébola. Por lo tanto, este es el dato muy importante. ¿Cuántos españoles, ciudadanos de a pie, no profesionales sanitarios, van a estar en contacto, en estancia en aquellas áreas de aquel África Occidental, o en contacto directo con un caso de investigación no confirmado? Entenderán que son casos que nos permiten decir sensatez a la ciudadanía, tranquilidad a la ciudadanía. Epidemiológicamente esto es difícil que se produzca, pese a todo hay que tener la alerta sumamente alta. Aquí tienen ustedes un procedimiento. Claro, España está dividida en 17 comunidades, 2 ciudades autónomas, y en este momento está todo tremendamente troceado. Pero les puedo decir que en el seno del Ministerio, contra lo que pueda pensar, existe, tanto con este gobierno como con los anteriores, un Consejo Interterritorial de Salud, en el cual existen los representantes de todas y cada una de las comunidades autónomas, de las 2 ciudades autónomas, donde se describe exactamente en ese Consejo Interterritorial Nacional de Salud lo que es de interés para la salud pública en nuestro país. Luego, no estamos tan descoordinados como pueden interpretarse algunos medios de prensa, ni estamos tan deslavazadamente trabajando, y en problemas importantes como son estos problemas de repercusión internacional se está francamente de acuerdo. Este es el protocolo de nuestra comunidad autónoma, que me he permitido hacer de escáner solo la primera página, tiene 20 y tantas páginas. La última actualización es de 15 del 10 de 2014, la primera es de abril, ha habido varias versiones. Probablemente en días posteriores tengamos otra versión para que los centros sanitarios de primaria, centros teóricamente de hospitales, tengamos en nuestro país información actualizada. Procedimientos de actuación frente a casos sospechosos, al igual que confirmados, de la enfermedad por virus de ébola en relación con el brote en África Occidental. Quiero decirle que no son datos que teóricamente permiten decir cada médico que haga lo que quiera, cada enfermera que haga lo que quiera, cada profesional auxiliar de clínica haga lo que quiera, cada jefe de ambulancia haga lo que quiera. No, las cosas están escritas, lo que hay que cumplirlas. Tenemos que teóricamente poder decirles lo que antes les confirmaba. Vaya ejemplo de protocolo de repatriación que la autoridad militar, en un trasvase de pacientes de la África Negra de pleno foco, nos ha traído a nuestro país para asistir. No ha pasado nada, han pasado los tiempos de incubación. Y es que la disciplina, yo entre ellos, aprendimos en nuestra época de oficiales de la Armada, es algo que debe estar grabado en todo programa de actuación frente a brotes importantes de acuerdo con los problemas a la salud que se nos presente. Tenemos que teóricamente ese criterio clínico nos lleva a otro criterio que les voy a poner aquí. Hay que confirmarlo por epidemiología. ¿Puede cualquier laboratorio de los muchísimos que existen en España en el día de hoy, 30 de octubre del 14, decir que fulano o mengano tiene un virus ébola en su cuerpo? No. Información para el público general. Solo el laboratorio de referencia para toda España que se encuentra radicado en Majadahonda, en la Comunidad Autónoma de Madrid, y que es un instituto virológico que depende teóricamente no del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de Economía, en la subsecretaría teóricamente de IMATEMASI, es quien tiene la posibilidad de hacer este diagnóstico. El gobierno español ha puesto todos los recursos necesarios para que cualquier muestra, de cualquier sitio que vaya a Madrid, pero esto no lo puede mandar cualquier médico. El médico tiene que mandar paciente a unos hospitales concretos en nuestra comunidad, le explicaré, en la provincia de Cádiz, luego en el Hospital del Mar, en Málaga, el Hospital Carlos de Haya, y si hubiera algo, las muestras se tienen que enviar, ojo, primero el enfermo al Hospital Reina Sofía, al Virgen de las Nieves en Sevilla, que es el hospital de referencia. Ahí se toma la muestra y se envía teóricamente a Madrid.
Y en este laboratorio eso va con unos sistemas de bioseguridad en 3 envases container que permiten, solo con 5 centímetros por mililitro de sangre sacada al paciente en menos de 10 horas, este laboratorio nacional de alta seguridad, nivel biológico tipo 3-4, nos permite decir, mediante una técnica de biología molecular de esa muestra clínica, mediante esta técnica de amplificación cadena polimerasa de retrotranscripción, que es, si es bien tomada. Esto es un tema peligroso en la obtención de muestras para el personal sanitario. Es el momento de mayor peligro en el manejo del paciente. Cuidado con ello y rigurosidad. ¿Cualquier compañía de courier puede mandar esa muestra a Madrid en avión o por carretera? No. Tiene que ser una empresa certificada, homologada como tal por el Ministerio para garantizar que nunca nada biológico que va en la muestra contenida se puede traspasar ni con motivo de accidente, ni con motivo de fuga, ni con motivo de atentado. Por lo tanto, en ese laboratorio en solo unas horas sabemos lo que pasa. ¿Recuerdan el último caso que se ha producido en nuestro país hace tan solo horas? Comunidad del Mediterráneo, que ha mandado un caso clínico de un chico procedente de Nigeria que venía con fiebre. La muestra no les ha dicho, querido amigo, de ébola nada, es una malaria, vulgar paludismo. Y es que en aquellos territorios existen las enfermedades tropicales que están circulando y que nos pueden inducir a confusión. Y por lo tanto los clínicos deben de tener una altísima agudeza clínica para sospechar las patologías habituales, llamadas de medicina tropical, que nos permitan restañar esas dudas que tenemos. Por lo tanto, ningún laboratorio puede hacer este diagnóstico, solo su tecnología, altísima tecnología de laboratorios de bioseguridad, prácticamente como trabajar como astronautas, permiten definir estas cosas en los laboratorios médicos de biología. Con esta información que les voy a dar, aquí tienen lo que teóricamente decía el protocolo de nuestro país, literalmente escaneado. Un cuadro clínico, paciente que cumple 38.6 y cualquiera de estas manifestaciones. Y criterio epidemiológico, lo que anteriormente les ponía. Y aquí verán que pone el Real Decreto 664 de 1997, fechado el 12 de mayo por autoridad de nuestro país. Este decreto que decía, fíjense, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Todo lo que es evitar un accidente de trabajo en el mundo laboral nuestro, como consecuencia de agentes biológicos y por supuesto en el campo de la atención sanitaria, están recogidas en un decreto de 1997. Trabajadores sanitarios, protejámonos, trabajadores sanitarios, exijamos a nuestro empresario que nos dé los medios, entrenémonos, tengamos la perfecta posibilidad de saber cómo se maneja. Los trabajadores, en virtud del Estatuto de Trabajadores, tienen representación sindical mediante los llamados delegados de prevención, siempre en el Consejo de la Empresa, y por lo tanto en este momento, seamos sensatos, no creo que en este momento ningún empresario del mundo sanitario sea capaz de decir, niego la facilitación de equipos de protección EPI, de equipos de protección individual que necesiten estos trabajadores. Lo que tenemos que ser es profesionales al máximo para exigir la protección al máximo. Con esta información les puedo decir que nosotros hablamos de 3 cosas para su conocimiento. Este clasificado caso, de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Sanidad y prácticamente fusilado, acordado, consensuado por las 17 comunidades autónomas, es una enfermedad que en la clasificación internacional de enfermedades conocemos porque cada enfermedad tiene un número internacional para referirla a todas ellas por igual. La enfermedad 078.8, en la clasificación décima es la A93.3 y la declaración hay que hacerla inmediata, obligatoria, urgente a la autoridad sanitaria y fundamentalmente dentro de la RENAVE, que es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto es lo que habitualmente se tiene que hacer y es lo que se ha hecho en todos los casos de nuestro país, pese a lo mucho que se pueda decir. El caso de investigación es aquel paciente que, cumpliendo el criterio clínico y el criterio epidemiológico, todavía no ha sido confirmado por el laboratorio y su muestra va viajando para tener resultados en horas. Caso confirmado es aquel caso que queda confirmado fehacientemente por el Laboratorio Nacional de Referencia. Y finalmente el caso es descartado cuando se descarta la causa de infección por el virus ébola debido a juicio clínico, a otros procesos clínicos, y así clasificamos a los pacientes y tienen que saber que esto se hace de una forma francamente brutal. El decreto 664/97 es el de protección. Y una cosa, ahí se clasifican internacionalmente de acuerdo con la normativa europea, que está recogida en 2-3 directivas, a raíz de las vacas locas que hoy fue revisado. Nunca después, el virus de ébola 1997 se calificaba en las partículas microbiológicas que afectan a riesgo a los trabajadores, pueden ser de nivel 1, poquito riesgo, de nivel 2, vamos subiendo, de nivel 3, SIDA, VIH, hepatitis C, hepatitis B, enfermedades importantes como tuberculosis, microorganismos multiresistentes,
y nivel 4, ya no se puede subir más, el virus de ébola y algún otro virus de fiebre hemorrágica. Luego, desde el año 97, los trabajadores tienen que ser protegidos frente a los riesgos biológicos en el nivel más alto de contención, microorganismo de 4 nivel, y por lo tanto, esto es lo que nos lleva a decir, se está en lo cierto desde hace muchos años, la Organización Internacional del Trabajo, ellos lo refrendan, y no debiera aparecer ningún solo accidente laboral por contraer el virus de ébola. Hasta la legislación la tenemos. Aquí una imagen que me ha salido borrosa, en la que ven el tubito con metildiamino tetracético que va metido en un contenedor primario, la sangre, en un contenedor secundario y luego en un contenedor terciario para que pueda ser llevado por el corredor y el traslado al laboratorio de referencia para garantizar en esos 3 niveles de tubo primario, tubo secundario y tubo secundario que la muestra no le pasará nada en riesgo al resto de ciudadanos ni al medio ambiente si algo pasará. Pero el virus, cuando llega al ser humano, esto va a ser un comentario. El virus no llega al ser humano de una manera muy fácil. El ser humano es una estructura inmunitaria actualizada. Algunos viejos, señores mayores, tienen problemas de inmunosenescencia y se defienden mal. Niños pequeñitos tienen un sistema inmaduro. Pacientes con cáncer tienen un paciente inmunocomprometido, llamémosle. Sujetos sometidos a trasplantes están inmunosuprimidos por la mano médica, iatrogénicamente, y por lo tanto no todo el mundo tiene la misma capacidad de respuesta. Pero el virus, cuando llega al cuerpo humano, les voy a explicar sencillamente. Lo primero que tiene que hacer es unirse y fusionarse con ciertas células. En segundo lugar, tiene que penetrar dentro de ciertas células y el cuerpo humano se defiende contra ello. Tiene que desensamblar su ácido ribonucleico en el interior de la célula que se ha metido. Tiene que transcribir este ácido nucleico en componentes para perpetuar su especie. Donde llega una cantidad de inóculo, tiene que multiplicarse por millones y millones de virus en las células de nuestro cuerpo humano. El virus solo no es capaz de multiplicarse. Se mete en el interior de la célula de nuestro cuerpo humano, usa nuestra maquinaria biológica y fabrica sus futuros hijos. Tiene que traducirse, tiene que replicarse, tiene que ensamblarse cada una de las piezas como un coche que se fabricara en una fábrica. Al final hay que hacer el montaje, ensamblaje le llamamos. Luego el virus tiene que salir y circular por la sangre. Todos estos procesos clínicos dependen de nuestra biología y por lo tanto no todos nos defendemos igual frente a una agresión de un virus y en concreto el virus ébola. Pero el virus ébola sabemos muchísimas cosas. Afortunadamente lo que pasa es que no se ha conseguido todavía ni vacuna correcta ni medicación terapéutica efectiva. Afectó solo al mundo occidental, países subdesarrollados. Si este virus hubiera afectado al mundo occidental y lo tempore que me le vengo contando, habría estas moléculas hoy para uso médico. El genoma de la bacteria se conoce con todo detalle. Aquí tenemos el genoma de este virus ébola que tiene un peso, ahí pone 19 kilobases. Nuestro genoma humano, que ha sido desarrollado y concretamente descrito en su infinitísimo, tenemos que es un genoma humano de 3.000 millones y el genoma humano está descifrado. Figúrense el virus del genoma ébola, virus con 19 kilobases. ¿Y qué tiene? Una serie de genes que son capaces de desarrollar una serie de proteínas con las cuales interactúa nuestro cuerpo humano. Les pinto en amarillo. ¿Ven la glicoproteína? Esta GP y forma soluble glicoproteína. Este gen sintetiza una proteína que es la clave para destruirla y conseguir fármacos terapéuticos o para transformarla en una vacuna eficaz. Y en esto ya hay enorme desarrollo y se está brutalmente corriendo para conseguir. El virus se replica dentro de nuestras células en el citoplasma y no en el núcleo, y se libera mediante hielitas, como si los niños en la puerta del colegio estuvieran blup, 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 y así van las células eliminando virus a virus que puede haber conseguido utilizar su maquinaria para replicar. Y nuestro cuerpo humano, frente a esos virus que se están replicando, pone en marcha una serie de células al frente de los leucocitos, las células dendríticas y otras células inmunodeporíticas, para destruir el virus. Y pone en marcha una serie de moléculas, proteínas de señalización, mediadores proinflamatorios solubles, moléculas presentadoras de antígenos y anticuerpos, cuya función específica es neutralizar y destruir al virus que nos ataca. Esto es fundamentalmente importante. Habrán visto los medios de comunicación que decían, según los días que vayan pasando, si el cuerpo humano es capaz de inmunológicamente defenderse contra ello, la auxiliar se curará. Estos son los tiempos que necesita la biología para fabricar estas moléculas. Pero es que además hay una respuesta inmunitaria específica activada. Recordarán la hermana Paciencia, chica africana que a través de la Orden de San Juan de Dios ha donado su sangre del que se ha obtenido el plasma después de haber padecido esa enfermedad en el África negra, no asistida por repatriación en nuestro país,
y que ha sido capaz noblemente de venir a nuestro país, entregar su sangre para que los anticuerpos que fabricó su cuerpo en una persona inmune fuerte hayan sido los que han sido aplicados a la paciente Teresa y teóricamente se ha podido conseguir, estimo en gran parte de ello, la curación. El sistema inmune de una persona sana y fuerte, sexo débil la mujer, de luego una mujer ha salvado a otra mujer. Y tenemos que teóricamente el cuerpo humano fabrica inmunoglobulinas de tipo A local, fabrica inmunoglobulinas de tipo IgM de rápida construcción y lo más importante, las inmunoglobulinas de tipo G específicas neutralizantes, que son las que han salvado la vida a esta persona y a otras personas. Aquel paciente investigador que os contaba el año 76 que se pinchó un dedo practicando investigación laboratoria en Salisbury, en Inglaterra, trajeron suero de pacientes que habían estado en hospitales de estas nacionalidades, lo habían tratado con 60 grados 60 minutos y se lo aplicaron al trabajador. También salvó la vida. 1976. Lo mismo que ha hecho el suero de la mujer, paciencia respecto al caso clínico de nuestro trabajador sanitario. Y es que los anticuerpos fabricados en nuestro cuerpo humano son excelentes para proteger, pero es que además se pone en marcha la respuesta de tipo barrera celular, enorme cantidad de células se ponen en marcha para defendernos. Se neutralizan, se destruyen los virus que circulan por la sangre, pero cuidado, les he explicado que hay virus que se meten en la célula y estos anticuerpos no entran ahí, como si a nosotros nos defendiera la policía cuando estamos en la calle circulando, pero no es capaz de entrar en la casa porque tenemos una cerradura. ¿Quién destruye lo que hay dentro de una casa? El cerrajero. Células y no moléculas solubles son las que nos defienden. Líneas celulares CD4, CD8 se comerían a la célula infectada con su interior de virus para conseguir la curación. Un complejo sistema inmunológico de una persona sana, bien nutrida, cosa que no ocurre en el África negra en gran número de personas, conseguiría adelantar, neutralizar y destruir tanto el virus circulante como la célula infectada por el virus. La recuperación del enfermo de ébola depende de la inmunorespuesta. Aquí tiene la explicación a ello. Y la duración de la respuesta específico-moral, lo que llamamos seroprotección en un enfermo que se recupere y cure, se estima en este momento 10 años tiene anticuerpos para defenderlo. Por eso en este momento son un gran lujo disponer de plasma, sangre donada de pacientes que se han ido curando. Imagen de la fuente CDC, Center Disease Control, Georgia, Atlanta, Estados Unidos, que habrán visto en imagen en televisión. Virus como filamentos. Este es el virus de Ebola. Ahí lo tienen, esa es la imagen del virus que está produciendo este terrible problema. Tenemos aquí cómo se transmite al ser humano, y os lo voy a comentar de una forma un poquito rápida, en la que dice, en estudios de campo por expertos internacionales desplazados por la Organización de los países afectados en los brotes del año anterior, explicaban, y decían hace años, el ébola virus se describió en personas que utilizaban agujas y jeringuillas de no un solo uso. Mala ebullición, mala esterilización o mal esterilizada. Se dan cuenta cómo la pobreza es el campo de cultivo sobre el cual se ceban los virus sobre las personas y las bacterias. Expresan que hay una difusión entre personal asistencial, y ya se sabía que en hospitales muy pobres, sin guantes, sin batas, sin elementos de protección, sin alcohol, etcétera, etcétera, se contiene enfermedad, describiéndose hasta 5 ciclos de infección. La auxiliar de clínica de nuestro país es un segundo ciclo de infección, hasta 5 posibilidades de infectar a las generaciones siguientes. Describen que son contactos estrechísimos con el enfermo y con sus líquidos corporales que califican como de alto riesgo. Son personas que contraen la enfermedad porque han manipulado cadáveres de enfermos y han participado en sus ritos funerarios. Han manejado animales que son primates no humanos, chimpancé, gorila, monos, otros animales mamíferos, antílopes, puercoespines, murciélagos de la fruta, familia Teropinidae, que no existe en España. Parece que el primer caso que ha producido este brote en Guinea-Conakry era un niño de 2 años que estaba teóricamente en el sur, teóricamente, de Guinea-Conakry y que fue picado por un murciélago. Esto es lo que hoy tenemos como el origen de esta grave epidemia que afecta al resto del mundo. Y aquí tenemos que el manejo de sus cadáveres o comer carne de sus productos, y ahí se come hasta carne de murciélagos, genera alto riesgo de enfermar. Finalmente, la utilización de instrumental esterilizado, ebullición, instrumentos con autoclave que en propios aviones han sido llevados de 2 países hace años, agujas y jeringas de un solo uso en plástico cuando la aportación internacional les lleva y este tipo de contacto. Utilizan barreras, precauciones para batas desechables y lavarse las manos y ponerse guantes, incluso guantes igual de gafas y máscara. Y cerrar los centros asistenciales para higienizar aquello
les lleva al control nada menos que en aquellos países tan pobres. ¿Ven cómo la enfermedad no se contrae así porque sí? ¿Entienden por qué la enfermedad se contrae? Esto nos lo dijeron expertos de la OMS que habían estudiado profusamente lo que en aquellos países pasaba. ¿Por qué no actuó el mundo occidental para resolverlo esto? En estudios de campo de expertos internacionales, les he contado aquí esto que tenemos aquí, les digo, la sangre, rojo pintado semáforo, los fluidos corporales de los enfermos y las lesiones con instrumentos cortopunzantes son mecanismos de muy alta transmisión. Hay una orden ministerial de Empleo y Seguridad Social que la tiene aquí firmada exactamente en el año 13, que se especifica cómo los sanitarios tenemos que manejar los instrumentos cortopunzantes en Boletín Oficial del Estado. El contacto con la piel o con la mucosa, con materiales con enorme carga viral, es el medio mediante el cual más fácilmente se contagia la persona. La alta viremia, la alta cantidad de virus circulante cuando han pasado varios días, y un enfermo contra más próxima tiene la muerte, más cantidad de virus tiene en su organismo y por lo tanto más riesgo de contagio tiene. Por eso los enfermos cuando están muriéndose en la última semana, o cuando los enfermos son un cadáver y se manejan mal o con riesgo o sin protección, es el punto más peligroso de contagio. Todo su organismo está lleno de virus. El enfermo contagia poco al principio y si va evolucionando a mal, tendiendo a la muerte, el contagio puede ser brutal porque es cuando el enfermo está absolutamente invadido por virus. Los viriones son muy estables en el interior de ciertas partículas pequeñas, contaminando superficie en torno del paciente. Y aquí les quiero describir. El contacto con la piel sin barreras de protección se describe como alto nivel de transmisión. Nuestros fibroblastos y nuestras células dérmicas están rotas. Si hay lesiones, son capaces de facilitar puertas de entrada por donde el virus se mete si se ha manejado a estas personas. Hay descritos algunos casos en alveolos de hombres y de monos. En este momento no aceptamos la transmisión por vía respiratoria como la gripe o como puede ser la tuberculosis. De manera que por aerosoles, solo cuando hay procedimientos generados de aerosoles en clínica asistencial hospitalaria, intubación, aspiración de secreciones bronquiales, introducción de equipos de respiración artificial, son momentos muy graves en los que la protección tiene que ser todavía al máximo para evitar que generando aerosoles los contagiamos por vía respiratoria. Aunque teóricamente está descrita, no está descrita esta transmisión por vía respiratoria, especial atención han de prestar los llamados PGP, que son los procedimientos generales de aerosoles. Los manipuladores de cadáveres de enfermos y en las ceremonias de enterramiento, el riesgo es altísimo si no se protegen frente a esos cuerpos. Y finalmente de decirles que el virus es lábil a los desinfectantes habituales, podrán ayudar a yodo, alcohol, agua oxigenada, lo que ustedes quieran que tenemos en nuestro medio, en uso en los centros asistenciales, cobrando especial importancia la higienización de las manos con agua y jabón o con antisépticos que tengan más alcohol. Algo más sencillo. Aquellos países pobres no disponen desgraciadamente de eso. Cuando se habla de transmisión al ser humano tenemos que hablar de algo, son los contactos. Y habrán visto que la sanidad nacional y la sanidad de comunidad autónoma y la sanidad militar, si tuviéramos caso, se tienen que tirar encima de con quién estuvo en contacto la persona en días anteriores, 21 días atrás, y aquí calificamos al contacto de alto riesgo. Al contacto de alto riesgo sería aquella persona que está a menos de 1 metro de aquel paciente que tiene esa enfermedad, cosa que ninguno de los que están aquí teóricamente van a estar posible con ello, sin el equipo de protección apropiado. Esto lo pongo en rojo porque en los protocolos de abril y de junio y de verano no existía. Cuando ha existido este problema en Madrid han metido desde el propio ministerio. ¿Ven cómo permanentemente se revisan las versiones? Porque es necesario por el avance del conocimiento científico. O con incidencia la utilización del EPI, de caso confirmado, su tos, su vómito, su sangre, su diarrea. Por el contacto directo con la ropa de cama, con los fómites, que son los instrumentos contaminados con sangre, con orina, con fluido, sin el equipo de protección de caso confirmado, con incidencia en la utilización del EPI, por una herida, el pinchazo, percutáneo, o una explosión de mucosas, el ojo, la nariz y la boca, de forma accidental a fluidos, tejidos, muestras, sin equipos de protección de caso confirmado, con incidencia en su utilización, de caso con clínica. Atención sanitaria, manejo de las muestras cuando se van a tomar y cuando se maneja en el laboratorio, sin equipos de protección o con incidencia, con el cadáver, con sus ropas, con sus fómites, sin la protección o con incidencia. Y ojo,
esto en nuestro país no existiría, pero hay que decirlo cuando vienen de aquellos países con murciélagos, con roedores, con primates que son monos, con su sangre, con los fluidos corporales, con el cadáver, con las carnes de caza no cocinadas, bien en aquel área, o porque en aquel área viene de importación y en este momento no debemos aceptar ningún tipo de alimento procedente de estos sitios, y así lo hace Sanidad Exterior a nivel de toda navegación aérea y de tipo marítima. O procedente de un viaje de avión, que de acuerdo con la guía de aeronave, si en un avión, habrán visto también la televisión, cómo es necesario informar a la tripulación y a los pasajeros, entrar en contacto y listar dónde van el día próximo, analizar en laboratorio aquellos casos que se han hecho sospechosos y tener presente que si el viajero o el tripulante, no el enfermo, tuvo contacto directo con el cuerpo de un paciente con sintomatología, cuidado que Aviación Civil y Sanidad Internacional habrán visto que el otro día se paró también un avión en uno de los hangares, teóricamente al Aeropuerto Nacional de Adolfo Suárez, Barajas, en Madrid. Esto es lo que aplicamos, y es que está todo perfectamente recogido. Hagámoslo cumpliendo con máxima de profesionalidad, y la población no tengamos miedo. Los sujetos que van sentados un asiento delante, un asiento detrás del paciente en todas direcciones, los tripulantes que han atendido su zona y el personal que al bajar de la aeronave tienen que limpiar aquellos sin equipos de protección, tienen que ser considerados contactos importantísimos. Por lo tanto, una vez más, énfasis en el riesgo profesional que existe no solo en profesional sanitario, sino verán ustedes conductores de ambulancia, personal de aviación, tripulación de aviación, personal de limpieza, etcétera, etcétera. El registro de los contactos es importantísimo, y verán ustedes que en Madrid se han metido contactos en el Hospital Carlos III. Claro, porque queríamos asegurarnos de que en este país no había, a partir de la enferma que contrae el proceso clínico, ninguna posibilidad de contagio a otro ciudadano español, para evitar que esto arraigue en nuestro medio. Y habrán visto que las medidas han sido rigurosísimas, y además yo creo y estimo que ha sido así, correcto en el tiempo. El contacto de bajo riesgo, registrar esos contactos, y son aquellos trabajadores que han usado apropiadamente y sin incidencia, pero que han tenido un contacto directo con estos sujetos potencialmente contaminados. Y el contacto sin riesgo, y los Estados Unidos hace tan solo 24 horas cambió también, ha metido el contacto sin riesgo, no existe, no me hablen de riesgo cero en adelante, háblenme de bajo riesgo o hipotéticamente muy bajito. Y es que permanentemente se está actualizando a nivel de internacionalidad, y por supuesto España asimilando ello. ¿Qué ha de hacerse con los contactos? Vigilarlos durante 21 días. Interrumpimos si el caso fuente teóricamente da negativo con la autorreferencia. La sensibilidad del laboratorio es tan brutal y la especialidad tan alta que hablamos de casi el 100%. No hay error. El laboratorio tiene un test de biología molecular extraordinariamente alto. Podemos presumir en nuestro país de tener una tecnología altísima, y como se nos debe conocer, disponemos en España de laboratorios totalmente capacitados para este diagnóstico biológico, de acuerdo con Control Quality de tipo internacional. Vigilar activamente y supervisadamente a la persona durante 21 días. ¿Recuerdan los 21 días del Hospital Carlos III? Desde la última fecha de exposición. Aislamiento en su domicilio en un hospital provincial. El provincial de referencia en un caso hipotético en Cádiz les informa Hospital Puerta del Mar. Pero hay un gran gerente en ese hospital, también ciudadano de San Fernando, señor presidente, don Rafael Pereiro, que es de la isla, hijo de marino, y que en este momento es el gerente de ese hospital. Tiene esto perfectamente amarrado, pero para su conocimiento tengo gran amistad con él, jugué con él cuando niño en la playa de Torregorda, la que ustedes todos probablemente hayan estado, y por lo tanto disponemos de un profesional altamente capacitado al frente de la gerencia asistencial del Hospital Puerta del Mar y del Hospital Puerta Real Universitario. Se registra 2 veces la temperatura al día en grados centígrados, se termometra la temperatura, se registra y cuidado, en cuanto inicia un síntoma, inmediatamente sobre ello. De aparecer clínica compatible de contacto, pasaría un caso de investigación y pasa al hospital de referencia, que sería el Hospital Rocío del Saja en Sevilla, donde está totalmente equipado por parte de nuestra administración sanitaria de tipo civil para poder refrendar los casos de las 8 provincias que tenemos en Andalucía. Cosa que no ocurría en el protocolo de agosto, que seguían siendo 8 hospitales en Andalucía. Ahora es 1, porque han visto ustedes que se han subido los niveles de contención y permanentemente se revisa aquello. Y los contactos de bajo riesgo se les vigila durante 21 días la exposición 2 veces al día. Si aparece clínica, contacte el paciente inmediatamente con su registro, autoaislamiento inmediato en su domicilio y valoremos como caso de investigación. Esto es lo que habitualmente al día de hoy estamos haciendo. Cuando analizamos teóricamente las opciones terapéuticas, 2 comentarios. Opinión pública. Disponemos de medios para abordar esto, como hay medicinas y vacunas, y les quiero decir, el protocolo del Ministerio de Sanidad de España no existe medicación registrada antivirus ni vacuna al día de la fecha, ni en España ni en ningún país por desarrollado que esté. En
entonces, ¿de qué hablamos? Se ingresa en el hospital de referencia y, ojo, ante la negativa de un paciente que quiera fugarse, tenemos una ley que es la Ley de Cuidados Especiales en Materia Orgánica, Ley Orgánica 3 del año 86, el Ministerio de Sanidad Seca del año 66, donde el juez introduciría inmediatamente por necesidad bajo vigilancia de la policía al paciente en el hospital, para que no pueda ocurrir ningún fenómeno de contagio en el resto poblacional. Se le somete a cuidados intensivos en casos graves con inicio precoz. Contra más precozmente empecemos a administrar alguno de los tratamientos al paciente, antes conseguiremos probablemente defender su sistema de inmunorespuesta para curarse. Las horas son brutales en el diagnóstico precoz. Y una cosa importante, a cuidado intensivo con los enfermos graves que tenemos, hoy el criterio que hemos sustentado en nuestro medio es no a la unidad de UBI, sino la UBI móvil, desplácese a la unidad de aislamiento en patologías internas infecciosas para atender intensivamente al paciente enfermo de esto. El tratamiento de soporte clave es rehidratar al paciente y mantener equilibrio electrolítico, controlar el volumen circulatorio, tensión arterial, oxígeno y minimizar las técnicas invasivas. No introduzcan con inyección ni con aguja, catéter, sonda o nada al paciente, a no ser que sea indispensable como cosa vital. Tratar otras infecciones si ocurren, que a veces se complican con patología. Inmunización pasiva artificial mediante el fármaco que ustedes han oído hablar, el Zetamap. Esto es una combinación de 3 anticuerpos monoclonales inmunizados frente a esa proteína viral que antes les decía. Es una medicación limitada y no está comercializada. Recordarán que se decía lo que de convención, se ha agotado la medicación y no los podemos tratar. Solo un americano se ha podido tratar y el resto no podemos tratar. Y es que este medicamento, descrito por algunos laboratorios de investigación que les comentaré, no es un volumen de fabricación masiva, son gotitas contadas y por lo tanto no se dispone para el paciente. Y por supuesto enviar esto al África para intentar parar 10.000 enfermos, 15.000 enfermos con esa efervescente, esto es una utopía, no puede ser. Se utiliza el plasma de convaleciente, son paciencia. El plasma de convaleciente tiene anticuerpos y ahí sí que van anticuerpos que ha fabricado su cuerpo humano y que en este momento es la mejor actitud terapéutica que se puede tener de forma pasiva, artificial para proteger. Gran problema. Hay varios laboratorios que investigan medicamentos. Es de tal importancia que no se han podido hacer lo que llamamos ensayos controlados. Y estos ensayos controlados no permiten aprobarlos por las autoridades sanitarias que autorizan la comercialización de determinados productos terapéuticos contra estos virus. Pero la situación de epidemia es tan brutal que se ha llegado a organizar, y os les comentaré, un comité de ensayos de tipo ética, el Working Group de Ética ha terminado la reunión tan solo hace unos días, 20 y 21 de octubre, en la que han dicho, es de tal manera necesidad que aunque no se hayan realizado ensayos de que un medicamento le probemos a un grupo de número de pacientes con el fármaco y a otro grupo de pacientes que tengan la misma enfermedad los dejamos sin tratar, estos tienen que morir y estos deben de curarse. El ensayo clínico randomizado que llamamos es tan brutalmente importante, tan veraz para poder demostrar la eficacia que se ha dicho éticamente esto es correcto o se lo aplicamos a todo y nos dejamos de ensayo clínico controlado, y hoy se están diseñando alternativos estudios para conseguir curar en lo posible. Ya han llevado a cabo nada menos que un panel de expertos en ética médica como terapia experimental, puesto que les puedo explicar aquí que el uso compasivo por la inexistencia de ensayos clínicos controlados permite decir que algunos tienen eficacia en animales, monos y teóricamente ratones y cobayas, pero no hay resultados en humanos, ni está aprobado por la Food Administration de Estados Unidos ni por la Unión Europea. Por lo tanto, sepan, al 31 de octubre no hay ningún fármaco autorizado por la Organización Internacional, solo como uso compasivo y de forma experimental pudieran utilizarse de acuerdo con el criterio clínico asistencial. Opciones: podemos dar inmunoterapia pasiva específica, y aquí les quiero decir unas palabras, son un poquito más para médicos que estén en la sala. Disponemos de inmunoglobulina policlonal de animal primate no humano sobreviviente, estudios realizados en Estados Unidos. Podemos utilizar 2 anticuerpos moleculares murinos quiméricos de tipo humano, también en Estados Unidos en el año 12. Podemos utilizar este cóctel, lo que llamamos el Zetamap, de estos 3 anticuerpos monoclonales, ensayos de estos autores en California. Hoy el Zetamap no está autorizado, ni registrado, ni aprobado, ni siquiera en Estados Unidos, y por supuesto no está en Europa, sería medicamento compasivo experimental. Es solo un tratamiento en estado experimental, no hay estos ensayos clínicos controlados randomizados para comparar enfermos versus no tratados en la especie humana. Pese a todo, se ha un ensayo clínico en fase 1 por el fabricante velozmente para intentar ver si esto tiene eficacia en el ser humano.
Continúan las investigaciones para el día de la fecha ver si es seguro el fármaco y además si es eficaz. Seguridad y eficacia, dos palabras clave. La terapia combinada, en la cual se utiliza por vía intravenosa este anticuerpo monoclonal de Z+, más el interferón alfa liberado por células de adenovirus humanos, se está realizando en Canadá. Se ha ensayado en macaco Cytomolgus y en macaco Rhesus. Parece que dará resultado, pero es técnica recombinante genética de muy difícil objetivo conseguir. Tenemos ensayos de vacuna, apartado 2, también para médicos que estén en la sala. Ensayos vacunales con una vacuna ácido nucleico contra la glicoproteína viral que induzca inmunidad celular, que no humoral como las vacunas habituales. Fue eficaz en cobayas, pero no lo ha sido en monos, y por lo tanto se estima que no va a prosperar en la especie humana. Vacuna recombinante genética, la última fórmula de utilización de ingeniería industrial para ir utilizando genes de glicoproteínas del virus sobre el vector de un virus de la estomatitis vesicular. Ha demostrado protección en ratones y en monos, todavía no en humanos. Vacuna recombinante genética de un vector del virus que exprese el antígeno glicoproteína. Buen perfil de protección en monos, buen perfil de seguridad en humanos, pero todavía en fase 1 de ensayo clínico. Grande esperanza. ¿Meses? Ninguna actualmente vacuna podemos decir que está actualmente aprobada por Estados Unidos y por América. El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas trabaja en el desarrollo y se ha lanzado en este momento en la fase 1 humano conjuntamente con el mayor laboratorio de investigación del mundo, que es en vacuna GlaxoSmithKline, y se evalúa la seguridad y la inmunogenicidad en adultos sanos, y esto se hace conjuntamente desde el Centro de Bethesda en Maryland, en Estados Unidos. Grandes perspectivas lo que hoy tenemos y probablemente la primera vacuna que utilicemos. El National Institute, junto con el Consejo de Investigación Británico Médico y el Departamento Internacional de Desarrollo, ensaya la vacuna, esta de la compañía GSK en sano, y ya ha habido voluntarios humanos sanos que han dicho: aquí está mi brazo, póngame la vacuna por si fuera eficaz. Y teóricamente al África Occidental, dos países próximos, importantes, Gambia y Mali, también han prestado ciudadanos que han dicho: pongan la vacuna sobre nuestro cuerpo y díganos si son eficaces o no para el bien de la comunidad. El Instituto, la Agencia de Salud Pública de Canadá y el Laboratorio de Corporación Genética de Dublín están desarrollando también nuevas vacunas. El Laboratorio Cruce, como el Instituto de Bethesda que les he comentado, el Laboratorio Profecto y el de Thomas Jefferson de la Universidad, exactamente igual. Candidatos terapéuticos, lo más moderno, que ha sido revisado hace tan solo una semana, les traigo aquí la información. Los días 20 y 21, semanas atrás, se ha reunido ese grupo que le llamó el Working Group Ética de la OMS, y han dicho: hay candidatos terapéuticos que son distintos a los derivados, porque el plasma del paciente que se curó, la sangre completa del paciente que se curó, bien tratada para que no lleve virus, es importante. ¿Y hay algo que no se ha derivado de la sangre que no solo lleva anticuerpos y células? Sí. Se están ensayando en este mes nuevos análogos de nucleótidos, directamente para destruir el virus, no para levantar la inmunidad. Se están desarrollando otros agentes, moléculas pequeñitas antivirales, así llamamos a las microscópicas. Se están elaborando drogas basadas en ácido ribonucleico con el cRNA, que son inhibitorias pequeñas del ácido nucleico del propio virus y directamente antivirales. Se está fabricando, y teóricamente con fosfolina morfonucleótidos, el PMOS para conseguir teóricamente fármaco directo contra el virus. Se está consiguiendo una proteína anticoagulante que se obtiene como recombinante de gusanos que nos parasitan el intestino y que son nematodos, para conseguir la neutralización de ese fenómeno hemorrágico. Y finalmente se está utilizando en ingeniería recombinante una proteína C activada para defender el sistema en cascadas de tipo inmune para evitar el daño en el paciente en fase avanzada. Perspectiva. No les quiero poner esta imagen, solo dos palabras. Ponerse un equipo de protección individual, esquema de Estados Unidos, requiere una serie de cosas que están en este momento recalcando, exigiendo al personal de enfermería de hospitales y médicos, y no entro en detalle sobre ello. Ojo al ponerse la cosa, orden estructurado, ensayos previos, adiestramiento con ellos, y una vez más les puedo preguntar: ¿hemos aprendido algo nosotros más allá de la Armada de cómo eran los zafarranchos de combate y cómo eran los ejercicios de preparación? Sabíamos hasta apagar fuego químico, lo que había que utilizar con este componente químico, y es que el adiestramiento del personal en el mundo civil no se ha conseguido de una forma eficaz. Y por tanto, en este momento, los autoridades nacionales de Estados Unidos están diciendo: personal, infórmese, personal, fórmese, personal, entrénese, personal, tenga permanentemente un supervisor encima de los trabajadores que estén asistiendo directamente a los pacientes en las cabinas de aislamiento,
Y momento peor, el siguiente, quitarse el equipo de protección. Viene sucio, manchado hipotéticamente con sangre, manchado con fluidos biológicos, y si algún acto asistencial tiene riesgo que era tomar una vía, una vena, poner una inyección, hacer una técnica invasiva, en este momento lo más importante es cómo quitarse el equipo de protección individual EPI, porque es verdaderamente donde está el riesgo de contagio personal sanitario. Si les pusiera una imagen, aquí tenemos el esquema de Inglaterra, en la que nos dicen, este grupo de tipo viral hemorrágico del grupo 4. No hay virus frente al que tengamos que defendernos más fuertemente que los virus del grupo 4, como les comentaba. El virus de la fiebre hemorrágica pertenece al grupo 4, por lo tanto, en conclusión, profesionales de la sanidad, máximo nivel de contención. ¿Por qué se ha comido a aquellos países? ¿Nos comparamos con ellos? Pues les quiero decir, aquí tienen en Liberia, estimación aproximadamente hace 2 años, teóricamente con estos habitantes en 4 millones. La esperanza de vida tengo aquí entre 60 años para varones y 63 para mujeres. ¿Y cuál era su renta per cápita? Fíjense, $580 /año. Aquí tenemos Sierra Leona con este número de millones de habitantes, edad media en la que se tiene esperanza de vida con 45 años, varones con 46 años, mujeres. Renta per cápita un poquito superior, $1.341. Senegal, 8 millones, esperanza media de vida varones 50, mujeres 57. Renta per cápita, $730. ¿Cuánta pobreza? Guinea-Conakry, Nigeria, estos millones que tienen ustedes aquí, Nigeria nada menos que 169 millones de habitantes, esperanza de vida de esta cifra por mujer, 2.450. Se ha notado, Nigeria es el país que hace tan solo una semana ha sido libre, recuerda las flechas verdes, porque ha tenido casos y ya lo ha conseguido quitar. España, datos no de este 2012, sino de 2000 cuando empezamos el siglo. Población estimada más o menos 40 millones de habitantes. Esperanza media para varones 77, para mujeres 80. ¿Las mujeres sexo débil de nuevo? Renta per cápita, $13.650. ¿Ven la diferencia brutal del país en el que estamos y la suerte que tenemos de vivir en nuestro país, lo que nos han dejado nuestros padres y generaciones predecesoras? Versus aquí tienen el África Occidental. Estados Unidos, 258 millones de habitantes cuando empezaba el siglo. Esperanza de vida muy parecida a nuestro país, renta per cápita francamente más superior a la nuestra, $24.750, y también han tenido casos secundarios por virus de ébola en trabajadores sanitarios en 2014. Ojo que la medicina, la salud pública es muy compleja. Y aquí les puedo decir, voy a volver atrás que quizás no lo tenga expuesto. No está puesto en la imagen, pero ¿saben qué número de médicos existe cada 100.000 personas habitantes en estos territorios? Un médico. ¿Saben cuántos médicos existen en España cada 100.000 habitantes? 400 médicos. ¿Ven la diferencia de un país occidental versus un país de aquellos territorios? Y continuamos y voy a terminar con ello. La crisis del ébola ha alterado nuestra sociedad. Comentarios ya de mucha comunicación singular para nosotros. Debemos perseguir ser un país maduro en nuestros comportamientos sociales, sobre todo con repercusión internacional. Somos un país que ganamos enorme cantidad de millones, 60 millones de personas nos han visitado internacionalmente, es una gran fuente de ingresos. Cuidado cómo nos calificamos, que la estructura sanitaria puede dar problemas respecto al desarrollo social y económico de un país cuando no hay fundamento. Quizá hemos prescindido en gran medida y para el mal de todo del conocimiento científico en el que debemos de sustentar todas nuestras actuaciones profesionales y políticas. Hay situaciones que no debieran ser tratadas casi exclusivamente como de orden político, puesto que los profesionales tienen mucho que decir en cómo resolver este problema. El miedo bloquea y no permite razonar. El miedo colectivo tenemos que enfrentarle siempre la información veraz. Se pueden afrontar las incertidumbres. La sintomatología incluye como recordatorio. Para tener una enfermedad de ébola había que tener fiebre, dolor de cabeza notable, importante, dolor muscular, debilidad generalizada, diarrea, vómito, dolor abdominal, rash cutáneo, hemorragia no explicada, que aparecen entre 2 y 21 días después de la exposición directa al virus que tuviese un paciente con sintomatología. No contagia a un paciente que no tenga clínica, para su tranquilidad. Solo contagia al enfermo que tiene clínica. O superficies, mesitas de noche, instrumentos que estén manchados con la sangre y tales productos biológicos de un paciente con sintomatología, que solo estará en hospital.
también se ha descrito por el contacto con animales y murciélagos que lo tengan. En España hoy esto no existe, por lo tanto podemos decir en España, por el aire, 2, por el agua, 3, por los alimentos, mantengan tranquilidad que este virus no se contagia así. Los pacientes que consiguen la curación, verde, mantienen su defensa inmunitaria específica al menos hasta 10.000 años después, pese al contagio de este virus tan tremendo. Y probablemente sean más. El virus es muy monógeno, cuando el paciente puede responder con su inmunorespuesta. La crisis del ébola, podemos decir, nos ha permitido, y quizás pueda dar algunas opiniones personales, debemos perseguir ser un país maduro, y lo pongo en mayúscula, en nuestros comportamientos sociales, sobre todo con repercusiones internacionales. Es que me parece que ya le he puesto. Y este también le he puesto. La piel por donde tienen que entrar. La piel no es una capita. La piel es una estructura francamente anatómica que tiene epidermis, que tiene la dermis y que tiene un manto subcutáneo. Todo esto lo tendría que atravesar un virus. La piel tendría que estar rota, tendría que tener una dermatitis, tendría que tener un daño, una escoriación, tendría que tener un forúnculo, algo tenía que tener roto para poder llegar el virus a atravesar todo esto y meterse en los vasos sanguíneos venosos azules o rojos arteriales. De lo contrario, el virus no puede seguir. O meterse en el interior de estas células que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra piel íntegra, pese a todo decir una cosa, pónganse por encima los trabajadores sanitarios y los contactos, material que llamamos barrera de protección. Doble guante, y no de látex, sino de nitrilo. En esta capa que tenemos aquí, verán ustedes que existen enorme cantidad de capas, como estratos. La última van naciendo de aquí para arriba y se van descamando. La capa escamosa, y tienen que llegar las partículas virales a estos elementos para poder entrar. Nuestra barrera íntegra de la piel es un gran mecanismo de defensa. Pero tenemos algunos orificios que les represento aquí. Glándula del sudor, sudorípara. Orificio de penetración, folículo piloso. Orificio de penetración, cuando un trabajador sanitario se pone por aquí encima un guante, un doble guante, les puedo decir en experiencia personal, tan solo en 10-15 minutos tenemos una capa de agua tremenda, y cuando nos quitamos un guante sale chorreando en su interior. Por lo tanto, tengan presente que el personal sanitario tiene un riesgo altísimo versus la población normal, que no debe tener este tipo de problemas. Y finalmente les puedo decir que nuestra piel está acostumbrada a respetar y defenderse frente al frío, a defenderse frente al calor, a defenderse frente a la radiación ionizante, a defenderse frente a golpes mecánicos, a defenderse frente a compuestos químicos, y aquí tenemos a defenderse frente a microorganismos. Esta gran barrera de defensa íntegra de nuestro organismo es una garantía de seguridad. Pese a todo, lo puedo repetir, protejámonos con los equipos de protección por encima en personal sanitario. ¿Cómo se puede contraer el virus del SIDA? Como recordatorio, acabo, contacto directo con fluidos corporales de persona enferma con síntomas o que ha fallecido por esta enfermedad. Ojo a la sangre, al vómito, al sudor, al semen, al esputo y otros fluidos biológicos. Contacto con objetos que hayan estado contaminados por el virus de un enfermo que tuviera esta enfermedad. Cuidado con agujas, catéteres, equipos médicos e instrumentos. Y finalmente con animales, que no es el caso de España, con sus cadáveres o con sus gestos fluidos que anteriormente comentaba. Aquí tienen para su tranquilidad. Cuando tenemos lo que llamamos en nosotros epidemiológicamente el índice ROC, el número básico de reproducción, es bajo para el ébola. ¿Qué significa esto? Esto lo que quiere decir es el número que esperamos de casos secundarios respecto a un paciente que tuviera. Cuando hay sarampión en un niño, afortunadamente España se ha cargado el sarampión y ya no existe más que anecdóticamente merced a que los pediatras conocen muy bien, que fue la vacuna contra el sarampión y el nivel de desarrollo social en nuestro país. Cuando un niño tiene sarampión puede contagiar a 12 o a 18. Cuando una persona tiene la encefalitis pungiforme contagiaba entre 10 y 12. Cuando una persona tenía el virus del SIDA contagia entre 4 y 10. Cuando una persona tiene la gripe aviar entre 6 y 1 punto algo. Cuando una persona tuvo la epidemia famosa del año 18, la gripe española, entre 3 y 4. La hepatitis C actualmente entre 3, 9, 2, 1. El síndrome respiratorio agudo que venía del Asia nos produjo un tema tremendo, que también produjo la misma incertidumbre que tenemos ahora, quizás con menos miedo, pero también fue brutal, entre 2,6 y 2. Y aquí tienen el virus de ébola. Teóricamente, de un caso solo se contagiaría 1.2, 1.9. ¿Ven cómo el riesgo de contagio del virus para el ébola versus todo esto?
dato importantísimo desde el punto de vista epidemiológico. Pese a todo, máximas medidas de protección a los trabajadores sanitarios y no sanitarios que contactan directamente con enfermos. Solo se transmite cuando alguien es capaz de transmitir la enfermedad, solo cuando se está enfermo y con sintomatología. Importantísimo, no cualquiera es fuente de infección. Un paciente tiene que tener sintomatología virus circulante para poder transmitir la enfermedad a otra persona. Si después de 21 días una persona expuesta no desarrolla síntomas, no se convierte en un enfermo con ébola. Habrán visto que hace unas horas se les decía adiós, habéis curado, podéis marcharos. Teóricamente, los contactos de la persona que ha habido en el hospital Carlos III. Verán ustedes que esto se hace correctamente con la normativa internacional. Esos enfermos ni han contraído el virus, no han tenido clínica y no serán contagiosos, hasta donde hoy sabemos. Finalmente les quiero decir, y con ello voy a terminar, los estatutos de esta Real Academia de San Romualdo, en su artículo 2 especifica: la Academia tiene como fines, en el puntito A, fomentar todas aquellas actividades que consideren beneficiosas para difundir la ciencia. En eso estamos. En el artículo 3 se establece que los académicos correspondientes en mi caso están obligados a contribuir a los fines de esta academia cumpliendo los encargos que se le encomienden. Gracias, doctor Juan García Cubillán de la Cruz, por el encargo que usted me dijo. Y el reglamento de la Real Academia de San Romualdo establece reglamento que no estatuto en su artículo primero. Para la consecución de los fines establecidos en los estatutos, la Academia desarrollará su función específica A, B, C, y en el apartado C dice organizando conferencias como la que hoy tenemos aquí. La información que he pretendido transmitirles para que sea eficaz debe ser, y les pongo estas características que habitualmente manejo: que sea veraz, contenido igual a la realidad escueta, que sea concisa, con las palabras precisas, que sea clara, de fácil expresión, que sea técnica en el lenguaje profesional, que sea puntual en el momento adecuado, y hoy en España lo es, y finalmente que sea directa a aquellos que son responsables en su toma de autodecisiones, y ustedes lo son. Y finalmente les puedo comentar, y con ello voy a terminar, estimo que con el actual sistema sanitario civil, militar y de sanidad exterior se pueden afrontar las incertidumbres actualmente. En segundo lugar, estimo que en la fase de espera que estamos esperando de una futura medicación, fármaco antiviral específico y profilaxis activa, vacuna específica, puede afrontarse la repatriación y los limitados casos secundarios autóctonos, abordándose los aislamientos en hospitales de referencia preparados y junto con la vigilancia activa de los contactos de alto y de bajo riesgo. De igual manera, espero que desde esta Real Academia hayan recibido el objetivo que era incrementar la comunicación a la opinión pública sobre la enfermedad por virus de ébola, actualizada a 30 de octubre de 2014. Finalmente, consejo para todos: estemos alerta, pero no estemos alarmados. Muchas gracias por su atención. Se abre el turno de preguntas para aquellas personas que deseen planteárselas al profesor Carlos Torrecilla, que tan amablemente se ha ofrecido a responderles. Por favor, eso sí, sean muy concretos. Si queréis alguna cuestión que yo pueda responder, dígame. El virus de ébola fuera del cuerpo humano, por ejemplo, en la superficie, ¿qué tiempo puede tener actividad? El virus del ébola normalmente es un virus poco resistente al medio ambiente fuera del entorno celular. El virus del ébola necesita replicarse en el interior de células vivas. El virus del ébola, estimamos, no más allá de 48 o 72 horas puede permanecer viable fuera de un cuerpo humano. Si no existe la temperatura, si no existen las células con agujeros en la cerradura químicos,
frente a los cuales el virus oferte su componente químico, que encajaría cual llave en esa cerradura, no puede entrar. Y este virus que se mantiene en esta superficie, anteriormente les explicaba, hoy tenemos en medicina, en enfermería, en ciencia de la salud, en medio ambiente, la posibilidad de destruirlo fácilmente. Fíjense que les vengo diciendo el año 76, solo con 60 grados de temperatura, durante 60 minutos, hasta de la sangre, le podemos eliminar, tomar la sangre del paciente y con ello curar por inmunización pasiva, con inmunoglobulina específica a un paciente. Por lo tanto, el virus fuera del cuerpo humano dura poco. El contagio tiene que producirse en forma próxima, inmediata, a menos de 1 metro, fundamentalmente a través de la piel, no aire, no agua, no alimentos, como les he explicado, y que habitualmente tiene que producirse mediante un virus, no mediante inóculo pequeño, sino probablemente mediante el gran inóculo que llamamos a ello número de virus por milímetro cúbico que habitualmente tenemos. Si se limpia el entorno de un paciente, si se aplican las medidas de infection control, de control de infección en medio hospitalario y asistencial, este virus teóricamente no tenía por qué plantear problemas de contagio a estas personas. En concreto a la opinión pública hemos de decirle, con alcohol, con agua oxigenada, con yodo, con bayetas, con productos químicos agresivos, ojo, tienen que estar registrados en la EPA norteamericana o en el Ministerio de Sanidad como productos desinfectantes, no hay problema ninguno en cargarnos el virus. Nos pasaba igual con el virus del SIDA. Cuando el virus del SIDA del año 83 arranca en el mundo y cuando en el año 85 lo tenemos en Andalucía, el temor era brutal. El virus se contagiaba por la sangre y el virus del SIDA ¿con qué no lo cargamos? El virus del SIDA hoy nos lo cargamos con una gotita de alcohol y con una gotita oxigenada, con un programa lo menor que tengamos en esterilización en autoclave y con un programa tan sencillo como la aplicación de cualquier lejía, tan solo la concentración de muy poquitas partes por millón, prácticamente con la que usted y yo nos bañamos en la piscina en verano y si me apretara con la que nos da el ayuntamiento en el agua de la red de abastecimiento como agua potable de acuerdo con la legislación. No miedo al virus de ébola en cuanto a ser resistente en medio superficie por su poca posibilidad de viabilidad. Dice usted casos documentados de transmisión de paciente contagiado a animales domésticos. Excelente pregunta. Política pregunta. Los miembros de esta Real Academia en nuestro estatuto tenemos un artículo que dice: no se pronunciarán los académicos sobre ideología religiosa ni política. Punto y aparte. Quiero decirle que habitualmente se ha descrito en esos animales mamíferos, en antílopes, se han descrito en murciélagos, se han descrito en monos, se han descrito en chimpancé y por lo tanto en el mamífero se encuentra el virus. Hay partículas del virus de ébola que son capaces de replicarse en estos animales, pero no matarlos. El virus en estos animales puede ser fuente de contagio, sin lugar a dudas. Como su pregunta sé que va dirigida directamente a cánidos, ¿ok? Le puedo decir en principio que solo hay unos artículos científicos publicados en Gabón donde dicen algunos animales cánidos lo han tenido como portadores, pero no como enfermos. Como consecuencia de ello, creo que la autoridad sanitaria en nuestro país, a nivel de comunidad autónoma del Ministerio, tomó la decisión alfa en la que yo no entro. El principio de precaución creo que es el que ha llevado a tomar la decisión. Pese a todo, en el mundo occidental, como usted me pregunta, no se conoce ni un solo caso de esa transmisión, más que en laboratorios de experimentación. Vayamos más. Recordará que de las 5 especies de virus, ébola, uno se llamaba el virus Reston. Reston es una ciudad que está en Estados Unidos. Cuando se manejaban monos que venían de Filipinas para obtener células de su riñón para preparar determinados preparados medicamentosos, los trabajadores sanitarios 4 contraen una enfermedad, pero no son muy graves. El virus Reston es un virus ébola poco patógeno para el ser humano. Sin embargo, se les sacó suero a los 4 trabajadores que habían trabajado con ellos y los 4 dieron positividad de anticuerpos. Se habían infectado sin clínica. 3 de ellos se habían pinchado. 1 lo había sido por manejo vía respiratoria. De manera que la pregunta suya que le puedo contestar es exactamente, creo que el principio de precaución es el que ha dirigido los pasos. Hablamos de sanidad animal y no de sanidad humana. Por lo tanto, no puedo mojarme. ¿Queréis alguna pregunta más que os pueda resolveros? Con muchísimo gusto tendríamos la pregunta. Dime. Claro, la consideración
¿Tú eres especialista en hematología? Ok. Solo una pregunta, porque yo acabo de llegar de Brasil, tenía un alboroto tremendo, Muy bien. afortunadamente, pero parece ser que hoy que Francia quiere poner un en el contexto europeo, porque puede pasar por España también, de poner una serie de normas en los aviones. ¿Esto sería correcto? Vamos a ver. La transferencia de pasajeros en aeronave está regulada perfectamente por la aviación civil, se refiere, no a la sanidad militar. En aviación civil hay en este momento documentación que permite regirse por lo que es la sanidad internacional, competencia no transferida en nuestra legislación a las comunidades autónomas, competencia del gobierno central, y la sanidad mal llamada internacional en nuestra legislación sanidad exterior tiene profesionales en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres que aplican rigurosamente el ¿qué? El Reglamento Sanitario Internacional. Fecha de promulgación, el año 2000. Ese documento es el que se aplica rigurosamente. Yo he sido médico de sanidad del Estado y teóricamente he tenido destino en sanidad exterior en puerto marítimo. Y le puedo decir que la aplicación es rigurosísima. Si alguien colabora estrechamente con la autoridad sanitaria del puerto, es capitán de buque y comandante de aeronave, sin lugar a duda. ¿Restringimos el paso de personas que proceden de aquellos países en su entrada a estos países o simplemente mediante el escáner determinamos la temperatura? En este momento puedo decirte que hay países que tienen libre albedrío para la toma de decisión, pero en este momento si ponemos aquello nos cabría otra posibilidad. ¿Cuántos contactos tendríamos que tener en nuestro país previsto para ello? ¿Debe de hacerse esto en lugar de origen? El segundo problema que nos plantea este tema es: ¿restringimos los viajes internacionales y nos cargamos la poca riqueza menor que tienen esos países ante el temor de que aquello no sea visitado por nadie, puesto que la barrera que le ponemos en fronteras de sanidad internacional al retorno a nuestros países va a ser brutal? Un tema de solidaridad social. Por lo tanto, en este momento te puedo decir que yo apoyo totalmente lo que ha dicho Estados Unidos. Enviar elementos para contener el brote allí. En segundo lugar, a los viajeros procedentes, cuando vayan les advertimos de cuáles son los factores de riesgo y les advertimos de que llegado a nuestro país, ojo con los 21 días después, y que no hagan en aquellos territorios aquellas acciones que les he dicho son fuentes de riesgo. Y por lo tanto, los pasajeros que llegan tienen que quedar listados. Los pasajeros tienen que quedar localizables, los pasajeros tienen que quedar durante 21 días sometidos en su domicilio bajo la autoridad sanitaria al control de esas temperaturas, punto y fin. Los que hemos tenido en nuestro país, que llamamos casos que sale en la televisión de un paciente que llega de Nigeria a Murcia, paciente que viene de Liberia al País Vasco, todos han sido hasta ahora paludismo. Por lo tanto, tenemos que pensar mucho que el mundo global de este momento, utópico o no utópico, tiene que ser solidario con aquellos países. Y para conseguir eso tenemos que pensar qué no debemos hacer para impedirles su mínimo desarrollo que tienen. Sería tremendo que pusiéramos esa traba a nivel internacional. La OMS en el día de la fecha, la instrucción que ha dado es: no haga cada país lo que quiera, hágase lo que dice el reglamento internacional. Y en este momento no queda prohibida la restricción de vuelo a los países endémicos del África Occidental, ni para ir ni para volver. Formen a la gente, infórmenle y aplíquese el reglamento sanitario internacional. Bien, dada la hora que es, no podemos atender a preguntas. Por favor, siéntese, profesor Carlos. Incrementando la comunicación a la opinión pública. Este era el título de la conferencia que el profesor Carlos Torrecilla nos ha ofrecido esta noche. Sin duda se ha conseguido el propósito. Se ha incrementado, más que incrementado, la opinión sobre el ébola y transmitida a la opinión pública, al conocimiento público. No solo los que estamos aquí presentes, sino también a las miles de personas que nos van a ver gracias a las dos cadenas de televisión que nos acompañan esta noche y que van a ofrecer la conferencia íntegra. O sea que el propósito está más que conseguido.
Muchas gracias por su brillantísima intervención, profesor Calvo. Y no solo ha demostrado el conocimiento del ébola, sino también sobre los estatutos de la academia. Se lo sabe al dedillo. Y bueno, en cumplimiento precisamente de esos estatutos, hemos organizado esta conferencia porque creemos que era obligado y que era el momento de hacerlo. Esa es la visión de la academia, precisamente, a través de sus tres ramas, en este caso de la de ciencia, cuya vocalía ejerce don Fernando Belizón y de adjunto don Juan Manuel García Cubillana, que tanto han colaborado en la presencia del profesor Calvo aquí esta noche. Esa es la idea de la academia, continuar ofreciendo a la ciudadanía, a todo el mayor número de personas posible, la difusión del conocimiento, y ya les anuncio que el próximo acto, la próxima intervención será el primer aniversario que conmemoramos. En este caso será el aniversario del Greco. El martes a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la conferencia que pronunciará don José Manuel Bravo Vila. Primer aniversario que conmemoramos en este curso, en este caso el del Greco. A final de noviembre será el de la invención de la fotografía y en marzo será el de Santa Teresa. Están todos ustedes invitados el próximo martes a las 7:30 para una conferencia preciosa sobre el Greco y su pintura. Muchas gracias al excelentísimo señor almirante de la Carraca por su compañía, al ilustrísimo señor subdelegado de Defensa y a todos ustedes. Queda clausurado el acto.